Bienvenidos al podcast de Huberman Lab, donde hablamos sobre ciencia y herramientas basadas en ciencia para la vida diaria. Soy Andrew Huberman y soy profesor de neurobiología y oftalmología en la Escuela de Medicina de Stanford. Hoy tengo el placer de presentar a la doctora Anna Lembke. La doctora Lembke es psiquiatra y jefa de la Clínica de Diagnóstico Dual de Medicina de Adicciones en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. Es una psiquiatra que trata a pacientes con problemas de adicción. Ha tratado con éxito a pacientes con adicciones a las drogas, al alcohol y adicciones conductuales, como la adicción al juego y al sexo, así como otros tipos de adicción. De hecho, durante nuestra conversación, aprendí que hay una gran variedad de comportamientos y sustancias a las que las personas pueden volverse adictas y que hay una base biológica común para todas esas adicciones. También aprendí que hay un camino común para el tratamiento y la recuperación de esencialmente todas las adicciones. La doctora Lembke me lo explicó, y explicó cómo pensar y conceptualizar nuestras propias adicciones, así como las adicciones de otras personas que están luchando por recibir tratamiento, avanzar en él y mantenerse sobrias de sus adicciones. Además de tratar a pacientes, la doctora Lembke es autora y apareció en el documental de Netflix del 2020, El dilema de las redes sociales. Estoy emocionado de decirles que ella tiene un nuevo libro que saldrá llamado Nación Dopamina, Encontrando el equilibrio en la era de la indulgencia. El libro sale el 24 de agosto, y es una lectura absolutamente fascinante sobre las adicciones y formas de tratar varios tipos de adicciones. He leído el libro de principio a fin, y lo único que diré es que desde el primer capítulo y a lo largo de todo, te va a dejar totalmente impresionado. Las historias sobre sus pacientes son sumamente cautivadoras. Presenta la verdadera lucha de la adicción y las increíbles, creo que es justo decir, heroicas batallas que las personas enfrentan para superar adicciones de varios tipos. Y todo eso está entrelazado con historias, ciencia y formas que lo hacen muy accesible para cualquiera, tenga o no formación en ciencias. No puedo recomendarlo lo suficiente. Así que nuevamente, el libro es Nación Dopamina, Encontrando el equilibrio en la era de la indulgencia. Sale el 24 de agosto de este año, 2021. Y puedes pedir ese libro por anticipado en Amazon. Proporcionaremos un enlace a eso en la descripción del programa. Y ahora, mi conversación con la doctora Anna Lembke. Muy bien, genial tenerte aquí. Gracias por invitarme. Estoy emocionada de estar aquí. Sí, tengo muchas preguntas para ti. Yo, y muchos oyentes de este podcast, estamos obsesionados con la dopamina. ¿Qué es la dopamina? ¿Cómo funciona? Todos escuchamos que la dopamina es esta molécula asociada con el placer. Creo que el término golpes de dopamina, como recibir un golpe de dopamina de Instagram, o de me gusta, o de elogios o de lo que sea, ahora se escucha comúnmente. ¿Qué es la dopamina? ¿Y cuáles son algunas cosas sobre la dopamina que la mayoría de la gente no sabe, y que probablemente yo tampoco sepa? La dopamina es un neurotransmisor. Y los neurotransmisores son esas moléculas que llenan el espacio entre dos neuronas. Esencialmente, permiten que una neurona, la presináptica, se comunique con la neurona postsináptica. La dopamina está íntimamente asociada con la experiencia de recompensa, pero también con el movimiento, lo cual creo que es muy interesante porque movimiento y recompensa están vinculados, ¿verdad? Si piensas en los humanos primitivos, tenías que moverte para buscar agua, carne o lo que fuera. Incluso en los organismos más primitivos, la dopamina se libera cuando se detecta comida en el entorno. Por ejemplo, C. elegans, un gusano muy primitivo. Entonces la dopamina es una molécula muy poderosa e importante en el cerebro que nos ayuda a experimentar placer. No es el único neurotransmisor involucrado en el placer, pero es realmente importante. Y si quieren pensar en algo que la mayoría no sabe sobre la dopamina, lo cual creo que es realmente interesante, es que siempre estamos liberando dopamina a un ritmo base tónico. Y realmente es la desviación de esa línea base, más que como golpes de dopamina en el vacío, lo que marca la diferencia. Entonces, cuando experimentamos placer, nuestra liberación de dopamina va por encima de la línea base. Y de igual manera, la dopamina puede estar por debajo de esa línea base tónica, y entonces experimentamos una especie de dolor. Interesante. Entonces, ¿es justo decir que los niveles base de dopamina de una persona, la frecuencia con que liberamos dopamina en ausencia de alguna droga, comida o experiencia, simplemente estando sentados está asociado con cuán feliz es alguien, el tipo de base de felicidad o nivel de depresión,
Hay evidencia que muestra que las personas deprimidas pueden tener niveles tónicos de dopamina más bajos. Esa es una idea muy razonable, y hay evidencia que sugiere que eso podría ser cierto. Otra cosa que sabemos, y de lo que realmente trata el libro, es que si nos exponemos de manera crónica a sustancias o comportamientos que liberan repetidamente grandes cantidades de dopamina en la vía de recompensa de nuestro cerebro, podemos cambiar nuestra línea base tónica, y de hecho, disminuirla con el tiempo. A medida que nuestro cerebro trata de compensar toda esa dopamina, que realmente es más de lo que estábamos diseñados para experimentar. Interesante. ¿Y es el caso que nuestros niveles base de dopamina están determinados por nuestra genética, por nuestra herencia? Bueno, creo que si pensamos en las etapas tempranas del desarrollo, en la infancia, ciertamente eso es cierto. Naces con probablemente tu nivel base, pero obviamente tus experiencias pueden tener un gran impacto en donde finalmente se establece tu nivel de dopamina. Entonces, si la disposición de alguien es de constante emoción y anticipación, o se emociona fácilmente, pienso en el tipo de personas a las que les dices, ¿quieres probar este nuevo lugar de tacos? Y ellos responden, sí, sería genial. Y otras personas son un poco más cínicas, difíciles de mover, como mi bulldog Costello, muy estables, con bajos niveles de dopamina, con grandes cambios en su caso. ¿Crees que eso está determinado por nuestros padres? Obviamente, la naturaleza y la crianza interactúan, pero ¿está la dopamina en el núcleo de nuestro temperamento? Realmente no creo que sepamos la respuesta a eso, pero diré que las personas definitivamente nacen con distintos temperamentos, y esos temperamentos sí afectan su capacidad para experimentar felicidad. Y hemos sabido eso durante mucho tiempo, y lo describimos de muchas maneras diferentes. Una de las maneras en que lo describimos en la era moderna es usando nomenclatura psiquiátrica, como decir que esta persona tiene un temperamento distímico o esta persona tiene un trastorno depresivo mayor crónico. En cuanto a observar específicamente quién es vulnerable a la adicción, es una especie de mezcla interesante, porque cuando ves la investigación sobre factores de riesgo para adicciones, o qué tipo de temperamento hace a una persona más vulnerable a la adicción, ves algunos hallazgos interesantes. Primero, ves que las personas que son más impulsivas son más vulnerables a la adicción. Entonces, ¿qué es la impulsividad? Eso significa tener dificultad para poner espacio entre la idea o el deseo de hacer algo y en realidad hacerlo. Y las personas que tienen dificultad para poner un espacio ahí, que tienen una idea de hacer algo y simplemente lo hacen impulsivamente, son personas que son más vulnerables a la adicción. Interesante. En cuanto a la impulsividad, ¿esto se relaciona literalmente con el reflejo de sobresalto? Por ejemplo, como director de laboratorio, estoy acostumbrado a caminar por mi laboratorio. Cuando decido que voy a hablar con mi equipo, claro, cuando ellos tocan a mi puerta siempre es como, espera, ¿por qué me molestan ahora? Aunque me encanta hablar con ellos, pero cuando camino por el laboratorio de vez en cuando, noto que algunas personas, cuando les digo ¿tienes un momento?, se giran lentamente y me dicen sí o no, en algunos casos, y otras personas brincan en el momento que digo su nombre. En realidad tienen una especie de reflejo de sobresalto aumentado. ¿Está eso relacionado con la impulsividad, o a lo que te refieres es un intento de controlar el comportamiento que es muy deliberado? Sí, entonces no creo que ese reflejo de sobresalto esté necesariamente relacionado con la impulsividad. Eso puede estar relacionado con la ansiedad. Las personas con alta ansiedad tenderán a tener más reflejo de sobresalto. La impulsividad es un poco diferente. Y por cierto, la impulsividad no siempre es mala. La impulsividad es esa cosa donde no hay mucho autoanálisis o preocupación por las consecuencias futuras. Tienes la idea de hacer algo y lo haces. Y por supuesto, podemos imaginar muchos escenarios donde eso es absolutamente maravilloso. Puede haber una especie de interacción íntima entre personas, donde realmente no querrías detenerte a pensar demasiado. Estar demasiado inhibido, ¿verdad? Querrías estar desinhibido e impulsivo. También puedo imaginar escenarios de lucha o huida, como batallas, donde realmente sería bueno ser impulsivo y simplemente actuar, ¿verdad? Sí, así es. Pero creo que esto resalta algo importante. Después de 25 años practicando la psiquiatría, he llegado a creer que lo que ahora conceptualizamos en nuestro ecosistema actual como enfermedad mental, son en realidad rasgos que, en otro ecosistema, podrían ser muy ventajosos. Simplemente no son ventajosos ahora, debido al mundo en el que vivimos. Y creo que la impulsividad es potencialmente uno de esos casos, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo donde tienes que estar pensando de manera racional,
sobre las consecuencias de X, Y o Z. Es un entorno tan rico en estímulos, donde estamos siendo bombardeados con todas estas oportunidades sensoriales, y tenemos que estarnos revisando constantemente. Así que la impulsividad es algo que ahora puede ser un rasgo difícil, pero no es en sí mismo algo malo. Y estoy empezando a darme cuenta de que hay una línea muy fina entre la espontaneidad y la impulsividad. ¿Qué es el placer? ¿Y cómo funciona a nivel biológico? ¿Y si se siente bien a nivel psicológico? Creo que nosotros, y si no te importa, pintemos un cuadro de la variedad de cosas que has observado en tu clínica o en la vida, a las que las personas pueden volverse adictas. Pero, para empezar de manera simple, ¿qué es esto que llamamos placer? Bueno, creo que realmente es difícil definir el placer de forma concisa, porque ciertamente está la búsqueda de un subidón, o una euforia, o creo, el tipo de experiencia que casi cualquiera asociaría con la palabra placer. Pero también la búsqueda de esas mismas sustancias y comportamientos es a menudo una forma de escapar del dolor. Entonces, por ejemplo, cuando hablo con personas con adicción, a veces su incursión inicial en el uso de una droga es para obtener placer, pero muy a menudo es una manera de escapar de su sufrimiento, sea cual sea su sufrimiento. Y ciertamente a medida que las personas se vuelven adictas, incluso aquellos que inicialmente buscaban placer, terminan tratando de evitar el dolor del síndrome de abstinencia o el dolor de las consecuencias de su consumo de drogas. Así que creo que es muy difícil definirlo como algo unitario, y ciertamente no es solo conseguir un subidón. Hay muchas maneras en las que las personas quieren escapar, lo cual no es lo mismo que ese deseo hedónico de sentir placer. Alguien podría decidir que quiere salir a bailar, o levantarse a bailar, por el placer de bailar. Puedo imaginar eso, pero quizá les resulte muy difícil quedarse sentados cuando suena una canción en particular, por ejemplo. Pero buscar lo que llamamos placer, para eliminar el dolor, evoca una imagen diferente en mi mente. Eso evoca la imagen de alguien que se siente perdido, deprimido o insatisfecho. Elimina esta parte completamente en la traducción, ya que no hay contenido significativo para traducir. Definitivamente quiero entrar en la descripción precisa y general de la adicción, y lo que eso significa, pero en una conversación anterior dijiste algo que realmente resonó en mi mente, y es que muchas personas que se vuelven adictas a ciertas cosas, llamémoslas adictos, tienen la sensación de que la vida normal no es lo suficientemente interesante, que están buscando una experiencia sobrenormal, y que la rutina diaria, el equilibrio que de hecho está en el título de tu libro Dopamine Nation, Finding Balance in the Age of Indulgence, que la palabra equilibrio en sí misma a veces puede ser un término un poco aversivo para algunas personas y esta idea me impacta, y la razón por la que quiero explorarla, es porque mucho de lo que veo en línea, se trata de generar una falta de equilibrio, de estar inclinados hacia adelante todo el tiempo, realmente sumergiéndonos en la vida, viviendo plenamente. Incluso el discurso de graduación de Steve Jobs en este campus fue realmente sobre encontrar la pasión, profundizar. Sabes, eso está mucho en la narrativa ahora. Entonces, tal vez podrías contarnos un poco sobre tu experiencia con esta asociación, si realmente existe, entre la percepción de las personas sobre la normalidad, o incluso qué tan aburrida puede ser la vida y su tendencia a volverse adictos de alguna manera. Sí, bueno, quiero decir, creo que la vida para los humanos siempre ha sido difícil, pero ahora lo es de formas sin precedentes. Y creo que la manera en que la vida es realmente difícil ahora es que, en realidad, es muy aburrida. Y la razón por la que es aburrida es porque todas nuestras necesidades de supervivencia están cubiertas, ¿verdad? Quiero decir, ni siquiera tenemos que salir de casa para satisfacer cada necesidad física, siempre y cuando tenga cierto nivel de bienestar financiero, lo cual francamente, hablamos mucho. Sobre la brecha de ingresos, ciertamente hay una enorme brecha entre ricos y pobres, pero esa brecha es más pequeña que nunca en la historia de la humanidad. Incluso los más pobres de los pobres tienen más ingresos excedentes para gastar en bienes de ocio que nunca antes en la historia humana. Si miras el tiempo de ocio, por ejemplo, las personas sin educación secundaria tienen 42% más tiempo libre que las personas con un título universitario. Así que mi punto aquí es que la vida es difícil ahora de una manera muy extraña, en la que realmente no tenemos nada que tengamos que hacer. Así que todos estamos obligados a inventar cosas, ya sea ser científico, ser doctor, ser atleta olímpico o escalar el Everest. Y las personas varían mucho en su necesidad de fricción. Algunas necesitan mucho más que otras, y si no la tienen, están realmente muy infelices. Y creo que muchas de las personas que veo con adicciones y otras formas de enfermedad mental son personas que necesitan más fricción.
como si estuvieran infelices no necesariamente porque haya algo mal con su cerebro, sino porque su cerebro no está adaptado a este mundo. ¿Y crees que tienen esa sensación de que su cerebro no está adaptado a este mundo, o simplemente sienten una inquietud y están constantemente buscando estimulación? Creo que eso es correcto. Sí, creo que realmente no es saber qué me pasa porque estoy infeliz. ¿Cómo puedo ser más feliz? Y por supuesto, como hablas de lo que ahora es tan común en nuestro discurso, es como encontrar tu pasión, encontrar lo que sea para salvar el mundo. Y de alguna manera eso es bueno porque hace que la gente salga al mundo y busque. Pero de alguna forma también puede ser engañoso en el sentido de que, creo que la gente no está completamente consciente de que el mundo es un lugar difícil, y que la vida es dura, y que, como todos, estamos un poco improvisando. ¿Entiendes lo que quiero decir? Bueno, hay un libro de Cal Newport. No sé si conoces el trabajo de Cal Newport, pero ustedes son muy simbióticos en sus mensajes. Él es profesor de ciencias de la computación en Georgetown. Lo siento, no hay contenido significativo para traducir. Sí, en Georgetown, y escribió un libro hace algunos años realmente adelantado a su tiempo llamado Tan bueno que no puedan ignorarte, que trata sobre no meditar o hacer mucho trabajo para tratar de descubrir cuál es la pasión de uno pensando, sino más bien salir y adquirir habilidades, desarrollar un sentido de pasión por algo a través de la experiencia de trabajo duro, mejorar y recibir retroalimentación. Un poco del concepto de mentalidad de crecimiento de nuestra colega Carol Dweck, pero él ha continuado escribiendo libros. Trabajo profundo, que trata de alejarse de la tecnología y realizar un trabajo profundo. Él ha sido un gran defensor de los males, de cambiar el contexto con demasiada frecuencia durante el día, principalmente por el bien de la productividad. Su nuevo libro se llama Un mundo sin correo electrónico. Empiezo a darme cuenta mientras menciono estos libros, en tu libro, Dopamina Nación, encontrando equilibrio en la era de la indulgencia. Tal vez la razón por la que ustedes dos no se conocen es porque ninguno está en redes sociales, ¿verdad? Y son dos de las personas más productivas que conozco, incluyendo autores productivos. Entonces, esa es una discusión en sí misma, pero encuentro esto fascinante. Entonces, hablemos del equilibrio entre placer y dolor, y la adicción. He escuchado que usas esta analogía de sube y baja, o balanza antes, y creo que es maravillosa. Realmente me aclaró qué es la adicción, al menos a nivel mecanicista. Sí, para mí uno de los hallazgos más significativos en neurociencia en los últimos 75 años es que el placer y el dolor están en el mismo lugar. Esto significa que las mismas partes del cerebro que procesan el placer también procesan el dolor y funcionan como una balanza. Entonces, cuando sentimos placer, nuestra balanza se inclina hacia un lado. Cuando sentimos dolor, se inclina en la dirección opuesta. Y una de las reglas principales que gobiernan esta balanza es que quiere mantenerse equilibrada, así que no quiere permanecer inclinada mucho tiempo hacia el placer o hacia el dolor. Y con cualquier desviación de la neutralidad, el cerebro trabajará muy duro para restaurar un equilibrio nivelado, o lo que los científicos llaman homeostasis. Y la forma en que el cerebro hace eso es que con cualquier estímulo hacia un lado, habrá un cambio en igual y opuesta medida hacia el otro lado. Es como si tuvieran principios de física. Sí, claro, claro. Entonces, como que, me gusta ver videos de YouTube. Cuando veo videos de American Idol en YouTube, se inclina hacia el lado del placer. Y luego, cuando dejo de verlo, tengo una baja, que es una inclinación en igual y opuesta medida hacia el otro lado. Y es ese momento de querer ver un video más de YouTube. Sí, y yo solo quiero rechazar eso, así que... Este momento de querer ver otro, que está asociado con el dolor, creo. Siempre somos conscientes de que eso ocurre porque lo describiste de una manera muy consciente, pero cuando me doy un gusto con algo que disfruto, usualmente estoy pensando solo en querer más de eso. No pienso en el dolor. Solo pienso en lo más correcto. Es un punto excelente porque, en su mayoría, no somos conscientes, y también es algo reflejo. Así que no es algo que suceda conscientemente o de lo que estemos al tanto, a menos que realmente comencemos a prestar atención. Y cuando comenzamos a prestar atención, realmente podemos ser muy conscientes de ello en el momento. De nuevo, es como alejarse, por ejemplo, cuando estás en redes sociales y ves un buen tweet o algo así, y no puedes detenerte porque hay una conciencia latente de que, en cuanto te desconectes de este comportamiento, vas a experimentar una especie de dolor, una sensación de vacío o de querer más de eso. Y por supuesto, una manera de combatir eso es hacerlo más y más y más. Así que creo que eso es realmente lo que quiero que las personas perciban y tomen conciencia, porque una vez que lo percibes, puedes verlo mucho. Y luego, cuando comienzas a verlo,
y mantienes en mente el modelo del equilibrio, creo que te da una manera de imaginar lo que estás experimentando a nivel neurobiológico y entenderlo. Y en ese entendimiento, logras tener cierto control sobre ello, que es realmente de lo que se trata todo esto. Porque, al final, necesitamos desconectarnos, ¿verdad? No podemos vivir en ese estado todo el tiempo. Tenemos otras cosas que hacer, y también hay serias consecuencias al intentar repetir y continuar esa experiencia o ese sentimiento. Sí, entonces, si entiendo esto correctamente, cuando encontramos algo o algo nos encuentra, que disfrutamos, que nos da placer, como las redes sociales, la comida, el sexo, el juego, lo que sea, exploraremos todo el rango de estas cosas. Hay una liberación de dopamina cuando nos involucramos en ese comportamiento. Y luego, lo que me estás diciendo es que muy rápidamente y bajo mi conciencia, hay un cambio en la balanza, donde el placer se reduce aumentando el dolor. Exacto. Y te he escuchado decir antes, que el mecanismo del dolor tiene algunas ventajas competitivas sobre el mecanismo del placer, de modo que no solo regresa la balanza a un nivel, sino que en realidad lleva el dolor más alto que el placer. ¿Podrías contarnos un poco más sobre eso? Sí, claro. Entonces lo que ocurre de nuevo, la característica principal de cualquier sustancia o comportamiento adictivo, es que libera mucha dopamina en la vía de recompensa de nuestro cerebro. Como correcto, el brócoli simplemente no libera mucha dopamina, simplemente no lo hace, ¿verdad? Tratando de imaginar, iba a decir tal vez y me detuve porque no, el brócoli es bueno. Puede ser muy bueno, pero el brócoli nunca es increíble, ¿verdad? El brócoli nunca es como que, honestamente, probablemente podamos encontrar a alguien en el planeta, para quien el brócoli es increíble. Y por supuesto, si me estoy muriendo de hambre, el brócoli es increíble. Rich Roll. Rich Roll es fan de las plantas y tiene una buena relación con ellas. Rich, dinos cómo hacer el brócoli increíble. Si alguien pudiera hacerlo, sería Rich. Pero lo que pasa justo después de que hago algo muy placentero y que libera mucha dopamina, es que mi cerebro va a compensar inmediatamente regulando a la baja mis receptores de dopamina y mi transmisión de dopamina para equilibrar eso, ¿ok? Y ese bajón, o la resaca, ese efecto posterior, es el momento en que quieres hacerlo más. Ahora, si solo espero a que pase ese sentimiento, mi dopamina se autorregulará y volveré a mi nivel base. Pero si no espero, y aquí está la clave, si sigo dándome el gusto una y otra vez, al final tengo tanto en el lado del dolor, que, básicamente, he reajustado mi cerebro a lo que llamamos anedonia, o un estado de falta de alegría que es un estado de déficit de dopamina. Entonces, esa es realmente la forma en que el dolor puede convertirse en el principal impulsor, porque me he entregado tanto a estas conductas o sustancias de alta recompensa, que mi cerebro ha tenido que compensar regulando a la baja mi dopamina, de tal manera que, incluso cuando no estoy consumiendo esa droga, estoy en un estado de déficit de dopamina, lo cual es similar a una depresión clínica. Tengo ansiedad, insomnio, disforia y mucha preocupación mental por volver a usar o conseguir la droga. Y así es esa parte. Está el uso único, que fácilmente pasa, pero es el uso crónico el que realmente puede reajustar nuestros umbrales de dopamina, y entonces nada es disfrutable, ¿verdad? Luego, todo parece insignificante en comparación con esta droga que quiero seguir usando. Y esa droga podría ser una persona. Sí, quiero decir, conozco personas en mi vida que siguen hablando de una relación, de una persona que fue tan increíble a pesar de todos los desafíos, que es casi como si estuvieran adictos a la historia. Tal vez aún estén adictos a la persona, así que podría ser cualquier cosa. Videojuegos, sexo, apuestas, una persona, una historia, para mí. Y por la forma en que describes este mecanismo, este equilibrio de placer y dolor. Todo eso habla de la generalización de los circuitos de nuestro cerebro. Y esto es algo que me fascina, y sé que a ti también te fascina, que es que la naturaleza no evolucionó. 20 mecanismos diferentes para 20 tipos distintos de adicción. Así como la ansiedad es un conjunto básico de hormonas, neurotransmisores y vías, una persona es desencadenada por interacciones sociales, otra por las arañas, pero la respuesta subyacente es idéntica. Parece que con la adicción también puede haber algunos matices, pero hay un conjunto básico de procesos, así que realmente no importa. Sea apuestas, videojuegos, sexo o una historia sobre una expareja o lo que sea. Es el mismo proceso adictivo debajo, ¿es correcto? Sí, exactamente. Y ahí es donde entra toda esta idea de la adicción cruzada. Entonces, una vez que has estado gravemente adicto a una sustancia, eso te hace más vulnerable a la adicción a cualquier sustancia. Y cuando dices sustancia, ¿es lo mismo?
¿Lo que acabas de decir también es cierto para los comportamientos? Sí, cuando uso esa palabra, hablo de sustancias y comportamientos realmente. Hablo de comportamientos como apostar, sexo, videojuegos, porno, definitivamente compras, trabajo, para que conste en acta. La doctora Levy me ha acusado, no, me ha diagnosticado, fuera de la clínica, de manera juguetona, de ser adicto al trabajo. Probablemente tienes razón. Los primeros pensamientos que tengo al despertar son típicamente sobre el trabajo, ciertamente dentro de unos 50 milisegundos de despertar. Y probablemente los últimos pensamientos que tengo, espero que no sean sobre el trabajo, pero sí trabajo constantemente. No hago otras cosas, pero tengo que apagar eso activamente. Exactamente. Y ciertamente no está solo en eso. Y por supuesto aquí en Silicon Valley está muy valorado. Así que eso está muy arraigado en la cultura. Sí, absolutamente sí. Y hay otra ciudad, creo que se llama Nueva York, donde también trabajan mucho, y es muy valorado. Una vez dije, y estoy seguro de que no soy la primera persona en decirlo, pero estaba pensando en la adicción y en los circuitos subyacentes, y publiqué algo en las redes sociales, que decía, que la adicción es un estrechamiento progresivo de las cosas que te traen placer. Esa fue la manera en que cristalicé la literatura en mi mente. Luego nos conocimos, y tú por supuesto viniste y diste estas conferencias increíbles en el curso de neuroanatomía para los estudiantes de medicina, y el resto es historia, pero lancé una declaración de espejo para eso también, lo cual fue un poco atrevido, lo admito, cuando dije que la adicción es un estrechamiento progresivo de las cosas que te traen placer, y me atreví a decir que la iluminación es una expansión progresiva de las cosas que te traen placer. No es que alguien sepa qué es la iluminación, pero fue mi intento de hacer un pequeño comentario sobre el hecho de que nadie lo sabe, así que, ¿por qué no lanzar una explicación neurobiológica, solo para probar el terreno? Y la gente tuvo diferentes niveles de respuesta, pero la razón por la que menciono esto, es porque imagino que ser capaz de encontrar placer en muchas cosas sería una cualidad maravillosa. Conocemos a personas así, que pueden experimentar placer en las pequeñas cosas y en los grandes eventos, no solo en los grandes hitos de la vida, sino también en lo sutil, como dicen los yogis, las sutiles ondas de la vida. Lo siento, no hay texto que traducir. Si tal habilidad existe, ¿crees que refleja un sistema de dopamina saludable? Uno que puede involucrarse y disfrutar, pero luego desconectarse? ¿Es eso lo que deberíamos buscar? Y para enfatizar, no sé nada sobre iluminación, meditación o cualquiera de esos temas. Solo uso estas como oportunidades para explorar. Sí, es una gran pregunta. Creo que entiendo la pregunta como, ¿qué deberíamos estar buscando? ¿Dónde deberíamos establecernos? En mi libro, realmente veo a las personas en recuperación de adicciones severas, como una especie de profetas modernos para el resto de nosotros. Porque pienso que quienes han sido adictos y luego se recuperan, tienen una sabiduría duramente ganada, de la que todos podemos beneficiarnos. Y la sabiduría. Supongo que, para resumirlo, quiero decir, son muchas cosas, pero en términos de la dopamina, se dice que hay formas adaptativas de obtener tu dopamina y hay formas menos adaptativas. En general, podrías describir las formas adaptativas como no demasiado potentes, sin inclinar demasiado rápido la balanza hacia el lado del placer. ¿Significa eso nunca permitirme estar en completa dicha? ¿O significa no permitirme quedarme en ese estado demasiado tiempo? Creo que lo último. Entonces, eso lleva al temperamento. Voy a llegar a eso en un momento. En general lo que queremos es algún tipo de flexibilidad en ese equilibrio, y la capacidad de restablecer fácilmente la homeostasis. No queremos romper nuestro equilibrio, lo cual es posible si nos excedemos durante un periodo de tiempo suficiente. Y terminar con un equilibrio inclinado hacia el lado del dolor, este estado de déficit de dopamina del que hemos estado hablando. Queremos un equilibrio flexible y resistente, ¿verdad? Que pueda ser sensible a lo que ocurre en el entorno, que pueda experimentar placer y acercamiento, que pueda experimentar dolor y retroceso, ¿cierto? Esto es adaptativo, saludable, necesario y bueno. Nunca querríamos un equilibrio que nos incline. Eso sería un desastre. No seríamos humanos si no querríamos eso. Sería realmente muy aburrido. Por otro lado, lo que la gente en recuperación de adicciones menciona es, hasta cierto punto, aprender a vivir con que las cosas sean un poco aburridas gran parte del tiempo. Entonces, tratar de evitar un poco esta intensidad y búsqueda de emociones. Y el escapismo que realmente está en el núcleo de las tendencias adictivas. Perdón por interrumpir, pero cuando dices aburrido,
¿Podemos añadir estresante y aburrido? Porque hay días en los que yo no. Soy de esas personas que tiene que recordarse a sí misma, divertirse, porque casi olvidé lo que significa el término. Me gusta pensar que experimento mucho placer en las cosas pequeñas, pero soy un tipo bastante exigente. Me gustan las metas y los grandes logros y todo eso, de todos modos. El punto es que muchos días no estoy aburrido pensando, oh, no hay nada que hacer, pero estoy abrumado por la cantidad de cosas que realmente no son placenteras y que tengo que hacer. No mencionaré cuáles son, porque no quiero que mis colegas piensen que por eso no respondo el correo electrónico. No solo tus correos, no los tuyos, pero bueno, en cualquier caso, la ansiedad y el aburrimiento pueden coexistir, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Oh, claro que sí. De hecho, el aburrimiento provoca mucha ansiedad. Es bueno saberlo porque creo que la gente oye aburrimiento y piensa, como que no hay nada que hacer aquí. No es así, siento que tenemos mucho que hacer. Simplemente no queremos hacerlo en lugar de hacer algo que nos emociona. Bien, de acuerdo, esto toca algunos de los aspectos fundamentales de los que hablábamos antes, sobre encontrar tu pasión. Voy a intentar unir todo. Pero, básicamente, el aburrimiento es, primero que nada, una experiencia rara para los humanos modernos, porque constantemente nos distraemos del momento presente y tenemos infinitas maneras de hacerlo, ¿cierto? Pero creo que el aburrimiento es realmente una experiencia importante y necesaria. Pero da miedo porque cuando te permites estar aburrido, digamos que tenías esa lista de todas las cosas que odias hacer, pero en realidad las terminaste todas. Imagina eso, terminaste tu próximo libro. Hiciste todas tus entrevistas, y luego paseaste a tu perro, limpiaste tu casa, y fuiste de compras. Imagina eso por un momento. Estarías sentado en tu casa y supongo que estarías aterrorizado. Porque wow, ¿qué se supone que debo hacer ahora, verdad? No hay nada que realmente tenga que hacer, y eso es realmente aterrador. Eso puede sentirse como una caída libre, y aún así, es realmente una experiencia importante y buena de tener, y creo que es una experiencia de la que podemos tener mucha iniciativa creativa, pero también considerar realmente nuestras prioridades y valores. Bien, aquí estoy en el planeta Tierra. ¿Qué demonios voy a hacer con mi vida? ¿Qué me importa realmente? ¿Cómo quiero realmente pasar mi tiempo cuando no me estoy distrayendo para aprovecharlo? Y esto nos lleva de nuevo a nuestra conversación de hace un rato sobre encontrar tu pasión. Entonces, creo que uno de los grandes problemas ahora, que está muy equivocado sobre esta idea de encontrar tu pasión. Pis y fe. Es casi como si la gente estuviera tratando de encajar la llave en la cerradura de lo que se supone que deben hacer. Y entonces todo se sentirá como una progresión natural, y será maravilloso. Puedo asegurar que así no funciona en ningún esfuerzo, ¿verdad? Y luego tendrás todo este gran éxito. Y aquí es donde realmente creo que está la respuesta, y de verdad lo creo. Deja de buscar tu pasión, y en su lugar, mira a tu alrededor justo donde estás. Deja de distraerte. Mira a tu alrededor justo donde estás, y ve qué necesita hacerse. Entonces, no es qué quiero hacer, sino cuál es el trabajo que necesita hacerse. Y más importante, no tiene que ser un trabajo grandioso. Como si fuera necesario sacar la basura, ¿verdad? ¿Hay basura en el jardín de tu vecino que alguien tiró, y que podrías recoger y poner en el bote de basura? Mira a tu alrededor. Hay tanto trabajo que necesita hacerse que nadie quiere hacer, y que es realmente importante. Y si todos hiciéramos eso, realmente creo que el mundo sería un lugar mucho mejor. Y esto es lo que las personas, con adicción severa, entran en recuperación, se dan cuenta de que no se trata de mí, ni de mi voluntad, ni de lo que voy a lograr en mi vida o en el mundo. Se trata de mirar alrededor y ver qué necesita hacerse. ¿Cuál es el trabajo que estoy llamado a hacer en este momento? Lo cual también es increíblemente liberador porque no tengo que buscar lo perfecto. Ahora hay mucha presión sobre los jóvenes de que tienen que encontrar esa cosa perfecta y hasta que la encuentren van a estar infelices. No tienes que hacer eso. Mira la vida que te fue dada. Mira las personas que te rodean. Mira los trabajos que se te presentan. Y haz ese trabajo de manera simple y honorable, un día a la vez, con una especie de humildad. Creo que esto es realmente lo que me impacta sobre la sabiduría de las personas en recuperación. Hay una humildad increíble que surge de esa experiencia. Te sientes tan roto, tan avergonzado, pero te levantas un día a la vez y construyes una vida que gira en torno a qué puedo hacer en este momento
que pueda beneficiar a otra persona y así beneficiarme a mí. Es un punto realmente importante, y, si estás dispuesto, me gustaría quedarme en este tema de la pasión, porque creo que los sistemas de dopamina, si los entiendo correctamente, los sistemas de dopamina se fusionan con este trabajo al que te refieres, esta inmediatez de cosas que nos llaman, como sacar la basura, lo cual suena, francamente, muy aburrido. Para ser honesto, odio sacar la basura, pero lo hago porque me gusta tener un hogar limpio y que huela bien, o al menos que no huela mal. Así que hacemos estas cosas, no porque queramos ofrecer una gran recompensa, como consecuencia de hacer esas cosas. Pero si entiendo correctamente, lo que dices es que al observar nuestro entorno inmediato, y actuar sobre él, cultivamos una relación con estos circuitos en nuestro cerebro, sobre acción y recompensa que, al menos para mí, abarcan desde que cosas pequeñas sean gratificantes, hasta que nos lleven a que cosas más grandes sean gratificantes. No es como si todo lo que hiciéramos fuera sacar la basura y cuidar la casa. Eventualmente saldremos, y finalmente encontraremos carreras, y trabajaremos en ellas. Pero si entiendo correctamente, estás hablando de entrar en un tipo de paso de acción funcional o adaptativa, y es el paso de acción que hoy en día tendemos a pasar por alto, porque la mayoría de nuestra mentalidad está en cosas que están realmente fuera de nuestra realidad inmediata. ¿Lo tengo correcto? Sí, eso estuvo maravillosamente dicho, y solo añadiría que veo a muchos jóvenes que, por ejemplo, pasan la mayor parte de su tiempo despiertos jugando videojuegos, y vienen a mí y dicen que están ansiosos y deprimidos. Estoy estudiando ciencias de la computación, y lo odio. Pensé que me gustaría. Si pudiera encontrar eso que realmente estaba destinado a hacer, mi vida sería mejor. Y mi primera intervención para las muchas personas así que veo en atención clínica es, lo tienes al revés. No lo digo exactamente así, estabas esperando que algo te sacara del mundo de los videojuegos, y nunca lo vas a encontrar mientras sigas jugando, porque los videojuegos son tan poderosamente dopaminérgicos que tienes una percepción distorsionada de placer y dolor, y no podrás encontrar eso que disfrutas. Y por supuesto, la intervención es abstenerse de los videojuegos, reiniciar tus vías de recompensa, comenzar con un equilibrio nivelado, y lo que invariablemente sucede, y lo he visto muchas veces en más de 20 años, es que realmente me he convertido en un creyente de esto. De repente, es como, oh wow, mi clase de ciencias computacionales es interesante este trimestre. Es como está bien, tienes una receptividad para experimentar placer y recompensa de una manera que no tienes cuando bombardeas tus vías de recompensa con estas drogas de alta dopamina. Muy interesante. Y solo para subrayar esta idea de que atender las cosas inmediatas puede llevar a un rendimiento excelente, tal vez lo mencioné antes en este episodio, pero si no lo hice, lo mencionaré ahora. Tengo el gran privilegio de tener amigos cercanos que estaban en los equipos SEAL y de trabajar con esas comunidades. Es una comunidad notable por razones que creo que la mayoría de la gente no entiende. La gente piensa que ve las imágenes cargando troncos en la playa y todo lo explosivo y todas esas cosas, que son divertidas para personas así, pero todos los chicos que conozco en los equipos SEAL tienen este sentido del deber sobre las cosas inmediatas, y no solo abrir la puerta, ayudar con los platos y mover cosas. Constantemente están escaneando su entorno para ver qué se puede hacer. Esencialmente conquistan cada entorno en el que están. También algunos de ellos, son los seres humanos más competitivos en lo que hacen en el mundo, y lo hacen a menos que estén en el acto de combate, que es su verdadero trabajo, lo hacen en cada entorno de una manera muy benevolente. Y es algo notable porque creo que es parte de, para lo que son seleccionados. Y hay un rango ahí, pero creo que cuando hablamos de atender las cosas inmediatas, donde esta frase de cómo haces una cosa es cómo haces cualquier cosa, es complicada para mí, porque hay ciertas cosas que simplemente no hago bien. Pero, deberíamos siempre intentarlo. Creo que atender al establecer el horizonte de cerca, y ocuparse de las cosas en el entorno inmediato, es muy poderoso, y, se traduce bien porque, creo, el sistema nervioso, realiza algoritmos. Tiene pasos de acción. El cerebro no evoluciona para hacer una sola cosa. Evoluciona para poder usar el mismo enfoque en hacer muchas cosas diferentes. Solo quiero preguntar más allá de eso porque eso realmente resuena conmigo, y es muy coherente con las personas en recuperación de adicciones que aprenden a vivir un día a la vez, lo cual es uno de los... El lenguaje estándar de Alcohólicos Anónimos y otros grupos de 12 pasos. Pero también creo que, como dices, nuestro cerebro realmente está diseñado para el periodo de 24 horas. No somos muy buenos en eso de los 10 o 20 años, quiero decir, tenemos estos enormes lóbulos frontales, y sí, somos grandes planificadores, y podemos hacerlo. Pero si vivimos demasiado en ese espacio,
podemos ponernos muy ansiosos y deprimidos, y perdernos. Podemos caer en el catastrofismo, o volvernos grandilocuentes. Pero si puedes dividirlo en un día, lo que las personas en recuperación dicen, es que si solo puedo hacer bien hoy, entonces conseguiré una cadena de días, que parecen insignificantes por separado, pero después de 6 meses, o 1 año, o 2 años de esos buenos días, tengo 2 años muy buenos, ¿verdad? Y miro atrás y es como, oh wow, supongo que hice todo eso, pero creo que una de las claves es realmente llevarlo un día a la vez, lo cual también hacen los SEALs, y también conectar con el entorno, ¿verdad? Estar despierto y alerta a tu entorno y conectar con él, no intentar escaparlo. Y por supuesto el escapismo es lo que todos queremos y deseamos, esa experiencia de no ser, y lo conseguimos de internet o de las drogas o lo que sea, pero es el premio falso, porque en última instancia, te lleva cada vez más lejos de tu entorno inmediato, que es donde realmente tenemos que conectar para obtener esa sensación de estabilidad y autenticidad y, como de estar en nuestras propias vidas. Bueno, creo que el tema del día es algo que surge una y otra vez en mis conversaciones con colegas que son extremadamente exitosos y que también tienen vidas equilibradas. Esto surgió en la conversación con Karl Deiseroff, quien también es un científico y clínico exitoso, y además maneja una familia, etc. Entonces, creo que el tema del día es fundamental, y esos se acumulan, como mencionaste. Entonces, en esa línea, he escuchado que para restablecer el sistema de dopamina, esencialmente para romper un patrón adictivo, se necesitan 30 días de cero interacción con esa sustancia, esa persona, etc. ¿Es correcto eso? Sí. Y 30 días es, en mi experiencia clínica, el tiempo promedio que tarda el cerebro en restablecer las vías de recompensa para que la transmisión de dopamina se regenere. También hay un poco de evidencia científica que sugiere que eso es cierto. Algunos estudios de imágenes muestran que nuestros cerebros todavía están en un estado de déficit de dopamina 2 semanas después de haber usado nuestra droga. Y luego, un estudio de Schuckett y Brown tomó a un grupo de hombres deprimidos que también eran adictos al alcohol, los pusieron en un hospital donde no recibieron tratamiento para la depresión, pero no tenían acceso al alcohol en ese tiempo. Y después de 4 semanas, el 80% de ellos ya no cumplía con los criterios para la depresión mayor. Entonces, de nuevo, esta idea de que al privarnos de esta sustancia o comportamiento de alta dopamina y alta recompensa, permitimos que nuestro cerebro regenere su propia dopamina para lograr un verdadero equilibrio, y luego estamos en un lugar donde podemos disfrutar de otras cosas. Así que ese estrechamiento progresivo de lo que trae placer, eventualmente se expande. Me gustaría analizar esos 30 días un poco más a fondo, y también quiero abordar ¿cómo se deja de hacer algo durante 30 días si ese algo es un pensamiento? Así que dejaremos eso de lado por un momento. Entonces, del día 1 al 10, imagino que serán muy incómodos. Básicamente van a ser muy difíciles, para ser honesto, porque imagina cómo describes este equilibrio entre el placer y el dolor. En mi opinión, si eliminas el poco placer que uno obtiene, o mucho placer de participar en algún comportamiento, eso desaparece. El sistema de dolor realmente se intensifica y nada me hace sentir bien. Voy a arme a mí mismo como ejemplo. No estoy en recuperación, pero sabes que esos 10 días van a ser miserables. Ansiedad, problemas para dormir, agitación física, y hasta el punto de ser impulsivo, enojado. ¿Debería uno esperar todo eso? ¿Deberían los familiares de las personas esperar todo eso? Sí. Entonces lo que les digo a los pacientes, y es una parte muy importante de esta intervención, es que te sentirás peor antes de sentirte mejor. Sí, Pi. Esta es la primera pregunta, ¿verdad? Y digo, usualmente en mi experiencia clínica, te sentirás peor por 2 semanas, pero si logras pasar esas primeras 2 semanas, el sol empezará a salir en la semana 3, y para la semana 4 la mayoría de las personas se siente mucho mejor que antes de dejar de usar la sustancia. Así que sí, es algo difícil, tienes que comprometerte. Y diré que, obviamente, hay personas con adicciones tan severas, que mientras tengan acceso a su droga o comportamiento no pueden detenerse. Y por eso tenemos niveles más altos de atención o tratamiento residencial. Así que esta intervención no será para todos, pero es increíble cuántas personas con adicciones realmente severas, a cosas como la heroína, la cocaína. Adicciones muy severas a la pornografía. Propongo esto, y lo hago como un experimento. Dije, ¿sabes qué? Intentemos este experimento. Siempre me asombra, número 1, cuántos de ellos están dispuestos y, número 2, cuántos son capaces de hacerlo. Son capaces de hacerlo.
Y entonces ese pequeño empujón es justo lo que necesitan. Y la recompensa es: hay una vida mejor allá afuera para ti, y podrás saborearla en un mes. Realmente podrás empezar a ver que puedes sentirte mejor y que hay otra manera. La forma en que lo describes parece que es difícil, pero es posible para la mayoría de las personas, no para todos, y volveremos a esa categoría de personas que no pueden hacerlo por su cuenta. Bueno, entonces, días del 21 al 30, las personas se sienten mejor, el sol está comenzando a salir, como mencionaste. Ellos, lo cual se traduce en la narrativa que hemos creado aquí y apoyada por la biología, que la dopamina comienza a liberarse en respuesta al sabor de una muy buena taza de café, por ejemplo, mientras que antes era solo por comportamiento adictivo cualquiera que sea. Por supuesto, también puede ser adictivo, pero dejaremos eso de lado. Sí, siento que el café tiene un tipo de mecanismo incorporado que limita el consumo, donde en algún momento simplemente no puedes ingerir más, pero quizá eso esté mal. Perdón por animar a los adictos a la cafeína mientras sostengo mi taza, así que días del 21 al 30 he visto a muchas personas pasar por esto. Adicción y tratamiento de adicciones. He pasado mucho tiempo en esos lugares investigando. Tengo amigos en esa comunidad. Estoy cercano a esa comunidad. Algo que he visto una y otra vez, tristemente a menudo en las mismas personas, es que se recuperan de lo que sea, y lo están haciendo muy bien. Estas son personas con familias, son personas en las que descartas tu imagen normal de un adicto, e insertas a la persona más normal, típica y saludable que puedas imaginar, porque muchas de estas personas no parecerían ser adictos. Y de repente recibes esta llamada, de que tal persona está, de nuevo en la cárcel, la esposa de tal persona lo va a dejar, porque bebió 2 botellas de vino, y tomó un Xanax a las 7 de la mañana y estrelló su camión contra un poste. Tiene 2 hijos hermosos. ¿Cómo pasó esto de nuevo? Hasta el punto en que, para la 4ª y 5ª vez, la gente simplemente se da por vencida. Quiero decir, tal vez la gente pueda detectar la frustración en mi voz. Estoy lidiando con esto con alguien que es como que ni siquiera sé si quiero ayudar esta vez. Han sido tantas veces hasta el punto que empiezo a preguntarme, ¿es esta persona simplemente un adicto? Esto es solo lo que hacen y quiénes son. Y nunca quieres rendirte con las personas, pero estoy ahí por ellos, aunque diré que muchas personas se han rendido con ellos. Así que lo que me gustaría hablar en este contexto es, ¿qué tipo de cosas ayudan? Otras personas que conocemos que son adictas. Lo que realmente ayuda, no lo que podría ayudar, sino lo que realmente ayuda. ¿Y hay personas para quienes no hay esperanza? No me gusta plantear la conversación así, pero no estaría cerca de los datos reales si no lo preguntara. ¿Es desesperanzador? ¿Hay personas que simplemente no podrán dejar de usar sustancias o su comportamiento adictivo, a pesar de que realmente desean hacerlo? Sí. Sí, hay personas que morirán de su enfermedad de adicción, y creo que conceptualizarlo como una enfermedad es un marco útil. Hay otros marcos que podríamos usar, pero creo que, dados los cambios fisiológicos en el cerebro que ocurren con el uso prolongado y pesado de drogas, y lo que sabemos sucede en el cerebro, es realmente razonable considerarlo como una enfermedad del cerebro. Y para mí la verdadera oportunidad de, acceder a mi compasión hacia las personas que recaen repetidamente, incluso cuando su vida es mucho mejor cuando están en recuperación. Sí, es como algo obvio, ¿verdad? Es conceptualizar este equilibrio, el estado de déficit de dopamina, y un equilibrio inclinado hacia el lado del dolor. E imaginar que para algunas personas, después de 1 mes o 6 meses, o tal vez incluso 6 años, su equilibrio sigue inclinado hacia el lado del dolor. A un cierto nivel, ese equilibrio ha perdido su resiliencia y su capacidad para restaurar la homeostasis. Es casi como la bisagra en eso. Exactamente. Entonces me refiero a alguien que nunca ha experimentado la adicción, como tú. Una forma de conceptualizarlo es, EA. Bueno, no dije eso. Para ser claro, no me refería a mí mismo, pero en este ejemplo que di, si lo fuera, yo lo admitiría. Yo revelaría eso. Pero creo que, especialmente después de escuchar algunas de tus conferencias y descripciones sobre la variedad de cosas que son adictivas, creo que he tenido suerte. No tengo una tendencia hacia las drogas o el alcohol. Soy afortunado de esa manera que, francamente, si quitaran todo el alcohol del planeta, me sentiría aliviado porque ya nadie me lo ofrecería. Así que no me manden alcohol. No llegará a mí, pero no tengo eso. Me gusta pensar que tengo la compasión, pero no tengo eso. La empatía por tomar una buena situación, y desde fuera, parece echarla a la basura.
Sí, así que déjame, y esto es realmente importante porque yo también tuve que llegar a entender esto, y siento que lo he hecho en mis 20 años viendo a estos pacientes. Y claro, la adicción es una enfermedad en espectro, ¿verdad? Y entonces tienes el extremo severo de las cosas. Imagina que tienes una comezón en alguna parte de tu cuerpo, ¿ok? Quiero decir, todos hemos tenido eso, sin importar la causa. Picaba muchísimo. Si de verdad te concentras, puedes pasar bastante tiempo sin rascarte. Pero en el momento en que dejas de concentrarte en no rascarte, te rascas. Y tal vez lo haces mientras duermes, ¿verdad? Eso es lo que les pasa a las personas con adicciones severas. Ese equilibrio está esencialmente roto. La homeostasis no se restaura a pesar de la abstinencia prolongada. Viven con el constante espectro de esa atracción. Nunca desaparece. A ver, hay muchas personas con adicciones para quienes eso sí desaparece, y ocurre a las 4 semanas para muchos de ellos. Pero en casos severos, eso siempre está ahí y persiste. Y es el momento en que no se concentran en no usar, es como un reflejo, vuelven a caer en eso. No es intencional. No es porque quieren drogarse. No es porque valoren usar drogas más que a su familia. Nada de eso. Es que realmente no pueden evitar hacerlo cuando se les da la oportunidad y ese momento cuando no lo están pensando. ¿Tiene sentido? Esa es una gran descripción, y de hecho en esa descripción puedo sentir un poco de empatía, porque la forma en que describes rascarte una picazón mientras duermes, eso lo he hecho con las picaduras de mosquitos en verano, rascando como cuando te despiertas rascándote esa picadura de mosquito. Y también debo admitir que he experimentado no sentir ganas de agarrar mi teléfono porque es tan gratificante, pero simplemente me encuentro haciéndolo. Como si no fuera a usar esto. No voy a usar esto y luego me encuentro preguntándome ¿qué hago aquí? ¿Cómo volví aquí de nuevo? Y sé lo suficiente sobre el funcionamiento del cerebro para entender que tenemos circuitos que generan comportamiento deliberado y circuitos que generan comportamiento reflejo. Y uno de los objetivos del sistema nervioso es hacer que lo deliberado se vuelva reflexivo, para que no tengas que tomar la decisión, porque tomar decisiones es algo muy costoso, cualquier tipo de decisión. Así que eso realmente ayuda. Quiero intentar unir este rompecabezas de dopamina, sin embargo, porque si para la primera fase de este detox, de 30 o 40 días, es como un ayuno de dopamina, ¿verdad? Ok. Los primeros 10 días son miserables. Los siguientes 10 días, salen las nubes. Puede que algunos rayos de sol atraviesen, y luego de repente, el sol empieza a salir, se vuelve más brillante y más brillante. ¿Por qué entonces la gente recae? No solo después de que la despidan de un trabajo o cuando su pareja los deja, sino cuando las cosas van realmente bien. ¿Es este un mecanismo inconsciente? ¿Por qué he visto esto antes? Tienen un gran éxito. Tengo un amigo que es un creativo realmente impresionante. No quiero revelar más que eso, pero recayó al recibir otra oportunidad realmente estupenda de crear para todo el mundo. Y yo pensaba, ¿cómo puede pasar eso? Pero ahora empiezo a preguntarme si fue la dopamina asociada con ese éxito la que abrió la llave de este sistema de dopamina, porque sucedió en una etapa de una época realmente buena de su vida. Sí, claro. Sí, mencionaste ese gran punto sobre los detonantes, ¿verdad? Y los detonantes son cosas que nos hacen querer volver a usar nuestra droga. Y lo clave sobre los detonantes, sean cuales sean, es que también liberan un poco de dopamina, ¿verdad? Así que solo pensar en cualquier detonante que asociamos con el uso de drogas, o simplemente pensar en las drogas. El uso ya puede liberar esta dopamina anticipativa, este pequeño aumento. Pero aquí está la parte que creo que es realmente fascinante. Ese pequeño aumento es seguido por un pequeño estado de déficit. Entonces sube y luego no regresa a la línea base, sino que cae por debajo de los niveles tónicos base. Y eso es el deseo. Esa anticipación es seguida inmediatamente por querer la droga. Y es ese estado de déficit de dopamina lo que impulsa la motivación para ir y conseguir la droga. Mucha gente habla sobre la dopamina. No se trata realmente de placer, sino de querer y de motivación. Y es ese estado de déficit el que impulsa el movimiento para conseguirlo. Y antes, tu descripción sobre la implicación de la dopamina. En el deseo de más, dando la sensación de recompensa, pero también movimiento. Tengo que asumir que esas cosas están entrelazadas en nuestro sistema nervioso, con la intención específica de que cuando sientes algo bueno, luego sientes el dolor. Quizás no lo notes. Y luego, lo siguiente que sabes, es que estás buscando más de eso. Y me encanta cómo usas la palabra entrelazadas. Es hermoso. Solo diré algo que también encuentro fascinante en mi trabajo con pacientes, y veo esto todo el tiempo.
Hay personas para quienes las malas experiencias de vida, la pérdida, en cualquier forma, el estrés en muchas formas, son un detonante. Pero también hay personas para quienes el detonante es que las cosas vayan bien. Y que las cosas vayan bien puede ser como la recompensa de que vayan bien. Pero muy a menudo lo que sucede es la eliminación del estado de hipervigilancia que se requiere para mantener su uso bajo control. Así que es esta sensación de querer celebrar, o de que quiero esta recompensa, quiero agregar más recompensa allí. Y es realmente fascinante, porque cuando las personas se dan cuenta de que son más vulnerables cuando las cosas van bien, eso es un entendimiento muy valioso, porque entonces pueden establecer algunas medidas, poner barreras, asistir a más reuniones, o lo que sea que hagan para protegerse. En esa línea, tengo un amigo con 40 años sobrio, que fue un adicto severo a las drogas y al alcohol desde muy joven. Es una persona realmente impresionante, que hace mucho trabajo importante en la comunidad de jóvenes en riesgo en Hawái. Y me dijo algo, como suelen hacer los exadictos, tienen estas grandes frases, pero creo que encaja muy bien con lo que describes. Dijo que no importa cuánto conduzcas, siempre estás a la misma distancia de la zanja. Y yo le dije, bueno, eso es un poco deprimente. Y él respondió que, en realidad, eso es lo que le da paz, porque lo que sucedió durante tantos años fue recaer, recuperarse y volver a recaer. Él sentía que no había esperanza. Y luego, de alguna manera, entender que la vigilancia nunca puede desaparecer. En lugar de hacerlo sentir agobiado, le hizo sentir aliviado. Así que a menudo pienso en esa afirmación, que no importa cuánto conduzcas, siempre estás a la misma distancia de la zanja. En mi mente eso es, vaya, una forma difícil de conducir por la carretera, pero en realidad, en una carretera donde sabes dónde están las zanjas y las líneas del carril, es un viaje bastante agradable. Es cuando no sabes dónde está el acotamiento que tienes que estar mirando constantemente alrededor. Así que ahora estamos hablando en analogías, imágenes y ciencia, pero una de las cosas que encuentro tan increíbles sobre esta comunidad de 12 pasos, y hay varias de ellas, son las comunidades que crean para sí mismos. Y algunos de estos dichos, que creo que se vinculan con mecanismos biológicos fundamentales. Quiero preguntar sobre esas comunidades. Tengo una pregunta que podría ser un poco controvertida. ¿Es posible que las personas que eran adictas a las drogas, alcohol, apuestas u otro comportamiento se vuelvan adictas a la comunidad de adicciones? Porque algo que creo que observo una y otra vez, es que hay algún circuito en el cerebro humano que necesita contarte el sueño que tuvieron la noche anterior, por alguna razón. Hay otro circuito que lleva a las personas a despertarte si ellas no pueden dormir. No sé cuál es el circuito. Estoy siendo sarcástico aquí, pero parece que también hay un circuito en el cerebro de los adictos para discutir. Y como que quieren hablar mucho sobre su recuperación. Y menciono esto no para molestarles, sino todo lo contrario, porque creo que una cosa que es un desafío, al menos para mí, teniendo amigos que tienen una propensión a la adicción a las drogas o al alcohol, no todos, pero ciertamente algunos, es que cuando hablan sobre su recuperación, siento que es de lo único que hablan, de esta reunión, de esa manera. Entonces, lo que realmente pregunto aquí es, ¿podemos volvernos adictos a la sobriedad? Así que esta es una gran pregunta, y se conecta con algunas otras cosas de las que hemos estado hablando, relacionadas con cómo nos estabilizamos, cuál es la forma de vivir entre el placer y el dolor. Y mencioné antes que en última instancia queremos un equilibrio resiliente que sea sensible al placer y al dolor, pero que pueda restaurar fácilmente la homeostasis después de que nos permitimos gratificarnos, incluso cuando lo hacemos en exceso. Pero la verdad es que las personas con adicción severa creo que, por temperamento, quieren esos extremos y están programadas para ese tipo de intensidad que es más que solo pequeños ajustes alrededor del punto de equilibrio. Es como si quisieran los grandes altos y los grandes bajos. Dirán gran reunión. Dicen que fue increíble, o encuentran un grupo en un lugar, como nosotros. Esto es casi un chiste interno en esas comunidades. De nuevo, no estoy informando. No estoy hablando de un amigo, no estoy informando. Bueno, hablarán de lo atractivas que son las personas en una reunión dada, o de lo conectados que se sienten con la gente en una reunión determinada, hasta el punto de que las reuniones mismas se convierten en su propia forma de dopamina. Y de nuevo, no estoy siendo despectivo. Solo quiero entender esto. Entonces sí, muchas veces los pacientes me dicen, oh, no quiero ir es un culto. Y mi respuesta a eso es que ser un culto es exactamente por lo que funciona, ¿ok? Porque sí, es mucho mejor para ti estar adicto a y a la recuperación que a casi cualquier otra adicción que pueda imaginar.
Y sabemos por el trabajo de Rob Malenka, que está aquí en Stanford, que la oxitocina es la hormona involucrada en el vínculo humano, relaciones y amor. Se conecta directamente con las neuronas de dopamina y provoca la liberación de dopamina. Así que sí, cuando nos conectamos con otras personas, especialmente de una manera trascendente y espiritual, recibimos un gran golpe de dopamina, y esto reemplaza la dopamina que la gente obtiene de las drogas. Y para las personas con esta tendencia adictiva, lo necesitan a un nivel más intenso. No van a estar generalmente satisfechos con algo así como una simple relación de conocidos, ¿verdad? Quieren esa intensidad de intimidad que obtienes con las personas cuando te expones catárticamente, con todo y defectos. Así que sí, las personas pueden volverse adictas a la recuperación, y qué bien por ellos, que lo hagan. Y claro, esto puede ser disruptivo para amistades y relaciones donde una persona no está en recuperación, y es como si vas a tantas reuniones, siempre hablas de recuperación, pero ¿sabes qué? Es mucho mejor que estén intoxicados, ¿verdad? Quiero decir, aunque te canses de que tus amigos hablen de sus reuniones todo el tiempo, estoy seguro de que prefieres eso en lugar de que estén en su adicción. Así que... Absolutamente. Y esta es la segunda vez que haces esto durante esta discusión, pero ahora tengo empatía, porque la manera en que describe su entusiasmo por las reuniones es probablemente cómo la gente se siente acerca de mí y el trabajo. Y en neurociencia quiero decir, he estado frente a la clase desde que tenía 8 años, hablando sobre cosas que leía el fin de semana. Ahora resulta que tengo esto llamado podcast. Lo he hecho desde que era pequeño y molesta a mucha gente, ¿verdad? He aprendido a controlarlo un poco. A algunas personas les gusta, pero me burlo de mí mismo solo para decir eso. Ahora puedo entender cómo me siento sobre sus informes de otra reunión increíble. Hay una forma diferente de esto, pero hay personas que simplemente aman las experiencias intensas. Siempre están tratando de llevarme a Bali, porque siempre hablan de lo sensacional que es. Estoy seguro de que Bali es maravilloso, pero hay un tipo de escalada. Es como buscar Burning Man todo el año. Nunca he ido a Burning Man, no tengo deseos de ir a Burning Man, pero dentro del mundo académico, quiero decir, si pusiera el espejo frente a mí mismo, dentro del ámbito académico, o aquí en Silicon Valley, el trabajo y la búsqueda de más éxito, incluso si el dinero a veces está separado de eso, a veces lo está, a veces no. El trabajo académico es, ya sabes, en aras del conocimiento. Me suena el mismo mecanismo. De hecho, me parece mucho como el mismo mecanismo. Entonces, Andrew, esto es lo que me encanta de ti. Primero que nada, estás dispuesto a traer tus propios defectos y manías a esta conversación. Bueno, es maravilloso. Y luego realmente te abres y queriendo entender, porque no te puedo decir cuántas personas he conocido que realmente ven la adicción como algo ajeno. Pero la verdad es que todos estamos predispuestos a la adicción, y si aún no eres adicto, está justo a la vuelta de la esquina. ¿Entiendes lo que quiero decir? Especialmente con la increíble variedad de nuevas drogas y comportamientos que existen. Así que me encanta que estés dispuesto a tomarte un momento y realmente tratar de entender. Esto porque todos podemos relacionarnos, y estás relacionándolo con esencialmente, tu adicción al trabajo, lo cual es correcto y apropiado. Simplemente resulta que eres adicto a algo que realmente es socialmente recompensado. Descubriste eso desde una edad temprana. Cuando hago X, Y y Z, todas estas personas dicen mira a ese niño inteligente, o lo que sea. Para mí, me hacía sentir seguro. Me sentía como sí, simplemente me sentía así, y hago una pausa ahí porque es como paz. Es como puedo relajarme por un momento cuando hablas de neurociencia, o simplemente cuando siento que estoy en el camino correcto y estoy en algo, o si veo algo que me entusiasma, es como me siento lleno debe ser dopamina. Me siento inundado de placer, literalmente, de pies a cabeza, y luego mi siguiente pensamiento es más. Es tan cierto, eres realmente un verdadero adicto. Pero simplemente tuviste mucha suerte con el hecho de que a lo que te atrae. Soy adaptable esencialmente, y luego tu reto va a ser que tu vida no se desequilibre demasiado en el sentido de que trabajes 24/7 y no te detengas a hacer otras cosas. O piensa en mi vida, que admitidamente es algo asimétrica. Quiero decir, tiene otros componentes de salud física, etc., pero es algo asimétrica. Por eso tengo un perro, aunque hablo mucho de él, así que... Pero el perro es bueno, porque te saca de ti mismo, y te aleja un poco del trabajo. Pero de nuevo, creo que la clave aquí es para las personas que sienten que nunca han experimentado una adicción, o no conocen a alguien con adicción, o si lo hacen, no lo entienden.
Piensa en esa cosa que es la más importante en tu vida, la que te da placer, significado y propósito, y luego imagina que no puedes hacerla. Oh, sí, mejor no hablemos de eso. Sí, bueno, agradezco los comentarios, y me puedes enviar la factura al final. ¿Cuál es la adicción que suena más ridícula, que has presenciado, que en realidad era una adicción real en esta línea? Porque creo que todos conocemos las típicas de heroína, o pastillas. Has estado muy enfocado, debo mencionar porque es importante, en tu libro anterior. Y trataremos de enlazarlo también, centrándote en la crisis de opioides. Lo que pensamos que era medicación, resultó ser tan malo, si no peor, que muchas de las llamadas drogas callejeras. Entonces entendemos esas adicciones como la ludopatía, la adicción al sexo, la adicción a la pornografía. Ahora, los videojuegos. Hablaremos de las redes sociales un poco más a fondo, pero ¿cuál es la adicción que te deja como sorprendido, que no sabías que la gente podría tener? Agua. ¿En serio? ¿En serio? Tenía una paciente muy amable que tenía una severa adicción al alcohol. Ella se recuperó de su adicción al alcohol durante muchos años, pero desarrolló una especie de polidipsia o un impulso de beber algo constantemente. Así que bebía mucha agua y con el tiempo, se dio cuenta de que si bebía suficiente agua podía volverse hiponatrémica y delirante, y estar fuera de sí, que es lo que quería, estar fuera de su propia mente. Así que, periódicamente, se excedía intencionalmente con el agua. Ya sabes, para nada. Sé que fue muy triste lo que le pasó. Eventualmente, terminó quitándose la vida. Sí, fue realmente, Visitawat. Era una mujer encantadora. Era tan brillante, tenía tantos intereses y pasiones. Y claro, fue muy triste cuando murió, pero para mí eso fue impactante. Fue como wow, si tienes esta enfermedad de la adicción, incluso puedes volverte adicto al agua. Wow. Y creo que simplemente destaca la capacidad generalizada de estos circuitos. No hay un circuito cerebral para la adicción al agua que ella tuviera. Hay un circuito cerebral para el placer, el dolor y la adicción, y el agua se conecta a ese circuito. Wow, eso es intenso. En tu libro Dopamine Nation, también describiste algunos caminos increíbles hacia la recuperación. Personas que, al leerlo, no diré cuáles ni quiénes, porque hay grandes sorpresas en el libro, tanto trágicas como triunfantes, como dicen. A menudo describes tu paciencia como tus héroes. Sí, cuéntanos un poco más sobre eso. Cuando piensas en lo difícil que es dejar una droga o un comportamiento al que eres adicto, la valentía, fortaleza, disciplina y constancia que eso requiere, estas personas son realmente asombrosas. Es que no sé si yo podría hacer lo que ellos hacen, esa constante y siempre presente ansiedad de usar, incluso después de periodos prolongados de abstinencia para algunas personas. Eso es realmente difícil. Y por supuesto duplicas la vergüenza que sienten por esa ansiedad, incluso cuando sus vidas son mucho mejores. Estas personas son realmente notables. Y tomas ese logro notable, y luego imaginas el mundo en el que vivimos ahora, donde constantemente somos invitados y tentados, realmente bombardeados con oportunidades para volvernos adictos en todo momento. Oh sí, no puedes escapar de eso, no puedes escapar. Recibirás un correo en tu bandeja de entrada invitándote a hacer X, Y o Z, y si eres adicto a eso, intentas borrar todas tus apps y no ir a ciertos lugares, de repente en tu bandeja de trabajo estás recibiendo esas imágenes. Es realmente difícil. Y aún así, estas personas encuentran la manera de hacerlo. Creo que es absolutamente increíble, y son personas realmente sabias. Tienen tanta sabiduría para ofrecer. Me han enseñado mucho. Como menciono en mi libro, tengo mis propias adicciones y realmente tomé una lección de ahí. Estaba bien, ¿qué hago ahora? Bien, ¿qué hizo este paciente? Voy a intentar eso. Es una comunidad maravillosa, de personas que son muy sabias. Quería simplemente tocar algo que mencionaste, que es la vergüenza. No puedes ir a una reunión o hablar con adictos sin detectar o escuchar sobre mentiras, vergüenza, etc. Escuché que dijiste en una entrevista reciente con alguien más que decir la verdad, y los secretos son como el núcleo de la recuperación. Sí, cuéntanos más sobre eso. Sí, algo que encontré realmente fascinante al trabajar con personas en recuperación, fue cómo decir la verdad, incluso sobre el más mínimo detalle de sus vidas, era fundamental para su recuperación. Y me volví muy curioso sobre eso. Como ¿por qué sería tan importante decir la verdad? Y por supuesto está lo obvio, cuando las personas están en su adicción mienten sobre su consumo.
Parte de entrar en recuperación es dejar de mentirles a las personas que les importan sobre su uso, pero es realmente más que eso, porque lo que las personas en recuperación me han enseñado es que no es solo dejar de mentir sobre el uso de drogas. No debo mentir sobre nada, no puedo mentir sobre por qué llegué tarde al trabajo esta mañana, algo que todos hacemos. Oh, había tráfico. No, no había tráfico. Quería pasar 2 minutos más leyendo el periódico y tomando mi café. O simplemente mentir sobre no sé dónde cené. Las personas con adicciones entran en el hábito de mentir sobre cosas aleatorias porque están acostumbradas a mentir. Y la recuperación realmente trata sobre decir la verdad de todas las maneras posibles. Así que una de las cosas con las que me divertí mucho al escribir el libro fue explorar la neurociencia sobre por qué decir la verdad es importante para llevar una vida equilibrada. Y sabemos que cada religión desde el inicio de los tiempos se trata de decir la verdad. Bueno, ¿por qué, verdad? Hay una neurociencia realmente interesante. Detrás de eso sugiere que cuando decimos la verdad, potencialmente fortalecemos nuestros circuitos corticales prefrontales y sus conexiones con nuestro cerebro límbico y el cerebro de recompensas. Y claro, estos son los circuitos que se desconectan cuando estamos en una adicción, ¿verdad? Nuestro equilibrio en la vía de recompensa, o el cerebro límbico, nuestro cerebro emocional, está haciendo una cosa. Y nuestros circuitos corticales están completamente desconectados de eso, ignorando lo que está pasando, lo cual es fácil de hacer porque es reflejo. No necesitamos pensar en ese equilibrio para que el equilibrio ocurra. Pero tenemos que reconectar esos circuitos, anticipar las consecuencias futuras, reflexionar sobre el consumo, no solo cómo me voy a sentir ahora si consumo, sino cómo me voy a sentir mañana o en 6 meses, y que decir la verdad es, de hecho, una manera de hacer eso, de fortalecer estas conexiones. Y ahí hablo de algunos estudios en mi libro, que, de manera indirecta, lo demuestran. Así que encuentro eso realmente fascinante, además el hecho de que al ser abiertos y honestos con las personas, se crean conexiones muy íntimas, y esas conexiones íntimas generan dopamina. Estábamos hablando un poco sobre cómo conoces a un montón de personas que necesitan intensidad en sus vidas. Para mí, necesito mucha intensidad en mis conexiones humanas. Realmente no estoy interesado, y me aburre y me causa ansiedad. Las interacciones casuales, pero tener este tipo de discusión contigo, que es muy intensa y también íntima y de autorrevelación, es muy gratificante para mí. Así que esa es una fuente importante de dopamina. Gracias a Dios me convertí en psiquiatra, ¿verdad? No puedo revelar todo sobre mí, pero soy bastante transparente con mis pacientes, lo cual es un poco ortodoxo, pero ya sabes. Creo que es lo correcto. También soy transparente con ellos. Así que esa es una fuente de dopamina también. Cuando somos honestos y nos revelamos, piensas que la gente va a alejarse de ti si les cuentas todas tus rarezas, pero en realidad no lo hacen. Lo que ellos piensan es, oh, gracias a Dios, no soy el único, ¿verdad? Bueno, lo que me encanta de tu libro son muchas cosas. Lo leí de un tirón. Y yo pensé, wow, me sorprendió gratamente, pero pensé, wow, ella realmente se está abriendo en este libro desde el principio. Y no quiero revelar todo, pero sí, eres muy abierta donde es apropiado. También creo que esta cuestión sobre decir la verdad, siempre pienso en decir la verdad al 100%. Pero también está este elemento de si reportas mentiras pasadas, ¿qué pasa con el comportamiento anterior? Y estoy fascinado por esto, porque para mí, decir la verdad tiene muchas facetas. Pero las 3 partes en mi mente son, uno es reportar todo con precisión. La otra es, ¿qué retienes, qué no retienes, verdad? Porque algunas personas dirán, di la verdad, o al menos no mientas. Eso es como mentiras por omisión. Eso es, mentiras por omisión, mentiras por omisión. Y luego está lo que supongo que para la mayoría de las personas es un conjunto pequeño o enorme de cosas sobre las que mintieron en el pasado y que aún amenazan el futuro. Entonces, ¿qué tan importante es para el adicto o realmente para cualquier persona? Porque parece que cultivar el circuito entre la corteza prefrontal y el sistema de dopamina sería excelente para cualquiera, ya que todos somos adictos, todos deberían hacerlo. Pero, hablando en serio, parece algo bueno para que todos lo hagan. ¿Cuánto trabajo se necesita hacer en todo lo anterior, en todo lo que hemos ocultado? Y no me refiero a mí, sino a todo lo que todos los demás han ocultado. Sí, los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos, varios de esos pasos tratan sobre precisamente eso, el pasado, las formas en que hemos dañado a las personas en el pasado. Y el 4º paso trata sobre hacer enmiendas,
admitiendo las maneras en que hemos contribuido a dañar a otros. Es una parte muy importante de la recuperación. Entonces, para las personas con adicción, es realmente importante regresar y hacer enmiendas. La idea clave es simplemente regresar y disculparse. No necesitas recibir ningún tipo de respuesta en particular, ni ser perdonado. Es el acto. El acto mismo de disculparse por las formas en que hemos dañado o mentido a las personas en el pasado, es catártico y renovador. Nos permite desprendernos de esta piel y ser nuevos en nuestras vidas, comenzar de nuevo, por así decirlo, absueltos de los pecados del pasado. Entonces, es realmente importante. Hay situaciones en las que tal vez no sea una buena idea debido a esa persona o la naturaleza de la situación. Claro, siempre habrá casos. No estamos hablando de nunca mentir, como la idea idealista, pero si hay ladrones en tu casa y te estás escondiendo. No puedes mentir ni siquiera sobre eso. Es como no, probablemente hay situaciones donde sí, correcto. Quiero decir, puedes pensar en 1.000.000 de escenarios, pero en general, cuando hacemos balance, no sé tú, pero yo tengo muchos arrepentimientos y culpa por muchas cosas en mi vida y esas cosas como que me persiguen, tengo pesadillas. Creo que eso es cierto para la mayoría de las personas. Quiero decir, de vez en cuando, conozco a alguien que dice que no tiene ningún arrepentimiento en su vida. Yo pienso, wow, no puedo identificarme para nada con eso. Entonces esta idea de catarsis, y bueno, en los 12 pasos, es decirle a Dios o a tu poder superior, contándole a otro ser humano, las formas en que has dañado a otros, considerando tus propios defectos de carácter, y cómo han contribuido. Para mí, esa es una parte muy importante, y algo que no hacemos lo suficiente en nuestra cultura actual, especialmente en psiquiatría, donde hay muchas veces una empatía constante con los pacientes, pero no muchas veces se dice en realidad te equivocaste o eso estuvo muy mal de tu parte. Y en mi trabajo no uso necesariamente ese lenguaje, pero los pacientes pueden decir, me siento muy mal por esto. Yo diría sí, lo entiendo. Entiendo que sientes culpa, hay un circuito para eso también. Y es importante para la recuperación, y para no volverse adicto, experimentar una cierta cantidad de vergüenza apropiada por las cosas que hemos hecho. Y sentir el dolor que viene con la vergüenza, que es una emoción increíblemente dolorosa. Creo que esa es la que todos intentamos evitar más que ninguna otra, esa vergüenza de no ser queridos, o no ser aceptados, o no ser celebrados, que es realmente despreciable. Es como, Dios mío, hice esa cosa horrible. Entonces, he hecho cosas horribles, pero no he regresado a decir que hice esa cosa horrible. Pero tal vez he tratado de compensarlo. Le he dicho a mis hijos que cuando era más joven hice algo horrible y todavía me persigue. Así que, si alguna vez tienen la tentación de hacer algo como lo que hice, podrían pensar en mi situación. Bueno, de alguna manera, pero creo que lidiar con eso es importante. Creo que es un elemento realmente importante en todo esto, y me encanta que haya neurociencia dedicada a decir la verdad. Y el valor de decir la verdad, creo que si predijera un área nueva y realmente emocionante, sobre la que la gente va a tener mucha curiosidad, en esta enorme esfera que llamamos neurociencia, espero que continúen haciendo más trabajo. También habla, y me alegra saber que está sucediendo aquí en Stanford. No, esa no es la literatura que veo, no es trabajo de Stanford, pero hay trabajo. Podría haber personas. Independientemente de dónde esté sucediendo, más de eso y todo lo demás, por favor. Quiero preguntarte sobre el uso de medicamentos para tratar la adicción a las drogas. Hoy en día hay un interés creciente, o al menos discusiones sobre la ibogaína. Personas yendo fuera del país porque creo que aún es ilegal aquí. O es ilegal aquí yendo fuera del país para, no sé, inyectarla o fumarla o lo que sea. O personas que van y hacen viajes con ayahuasca, o MDMA, que sigue siendo una droga ilegal en este país. Pero hay ensayos clínicos. Hay personas en este campus realizando estudios experimentales. No sé si hay ensayos clínicos aquí, pero en Johns Hopkins hay ensayos clínicos, etc. Entonces, esta es un área vasta, ¿verdad? Diferentes químicas para distintas drogas y propósitos. Pero, según entiendo, la idea es tratar con personas que están en un patrón de adicción. Lanzarlos a una experiencia que también es química y a menudo extrema, del tipo extremo de serotonina o dopamina. Entonces, MDMA, éxtasis, por ejemplo, libera mucha serotonina y mucha dopamina. Lo neurotóxico o no es debatible, etcétera, etcétera. No es un tema para ahora, pero mucho. Y luego, de alguna manera, esa experiencia extrema, envuelta dentro de una red de apoyo, ya sea que haya alguien presente, o que estén trabajando activamente con el paciente, se supone que debería expulsar
a la persona hacia una vida donde el uso de drogas no sea de tanto interés. Esto viola, en un nivel puramente racional. Esto viola todo lo que hemos hablado en términos de la biología de la dopamina. Lo haría si este arreglo es como lo describí. Causar más adicción es todo menos un ayuno de dopamina. Es un festín de dopamina. Entonces, escuchamos sobre transiciones exitosas a través de esto, al menos anecdóticamente, y tal vez algunas clínicas digan, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No tiene sentido para mí. Sí, creo que es bueno que seas escéptico. Creo que todos deberíamos ser escépticos. Habiendo dicho eso, hay estudios clínicos que muestran, y estos son estudios pequeños, con duración corta y un número reducido de sujetos, que por ejemplo, tomar a personas adictas al alcohol y hacer que tengan esta experiencia psicodélica, digamos, en un entorno muy controlado. Entonces, normalmente es una dosis alta, Sibin o 3 dosis, como lo vi en el estudio de MAPS de MDMA, de éxtasis. Esos parecen ser como la esencia de este tipo de trabajo. Pero lo que realmente hay que tener en cuenta es que esto está completamente entrelazado con la psicoterapia regular, y que se trata de individuos altamente seleccionados y ensayos clínicos. Así que, creo que la metáfora que me ayuda. Piensa en esto. Hay muchas maneras de llegar a la cima de la montaña, y esto es como tomar el teleférico en lugar de subir caminando. Es como en lugar de hacer un año de psicoanálisis, donde estás en el sofá cada semana reflexionando sobre tu vida, es una versión condensada de psicoanálisis o psicoterapia, además del MDMA, que te lleva rápido. Bueno, creo que lo principal que sucede cuando es beneficioso, es que simplemente permite a la persona salir de su propia mente, y ver su vida desde una perspectiva mucho más amplia, y considerarse a sí misma no atrapada en los detalles cotidianos de su vida, sino más bien, como un ser humano en el gran planeta Tierra, en el vasto universo. Así que creo que cuando funciona es una experiencia transformadora, porque le da a la persona otra perspectiva para ver su vida, lo cual pienso que para algunas personas es positivo y poderoso, porque pueden regresar de eso y decir, oh, realmente me importa mi familia. Y no quiero X, Y o Z para ellos, y me doy cuenta de que seguir bebiendo no va a lograr eso. Así que es casi como algo espiritual, o basado en valores, así que creo que puede ser muy poderoso. Pero dicho eso, sinceramente soy bastante escéptico porque es un problema crónico que recae y remite. Me cuesta imaginar que haya algo que funcione muy rápido a corto plazo para una enfermedad que realmente es de larga duración. Sí, los 2 adictos que conozco que hicieron psicoterapia asistida con MDMA, como parte de esto, ambos empeoraron. Sí, pero las personas que conozco, que tuvieron trauma severo, y que tomaron este enfoque, parecían estar mejorando. Así que creo que la discusión, como la escuchamos ahora, es sobre psicodélicos, que es una categoría enorme, que incluye muchas drogas y compuestos diferentes con distintos efectos. Y escuchamos sobre trauma y adicción juntos, y creo que soy más de separar que de agrupar, como decimos en ciencia, y pienso que va a ser importante que la gente sepa que esto definitivamente no es así. Un enfoque único para todos, pero parece que podría tener cierta utilidad en ciertas condiciones. Sí, creo que sí. Creo que estoy tratando de ser muy abierto sobre su potencial utilidad para ciertas personas, pero puedo decirte que en mi trabajo clínico hay una consecuencia preocupante e involuntaria de esta narrativa. Tengo a muchas personas que buscan algún tipo de despertar espiritual, y por su cuenta, no en el contexto de ningún tipo de trabajo terapéutico psicológico, quieren microdosificar o probar psilocibina o MDMA con un amigo, o en cualquier lugar, para tener esta experiencia espiritual y resolver su vida. Eso es un desastre, y casi nunca funcionan. Terminan bien, y luego he tenido personas que, literalmente, supuestamente no pueden volverse adictas a los psicodélicos porque hay algo con la bioquímica que no entiendo completamente, ya que no tiene sentido para mí. Pero tengo pacientes clínicamente que definitivamente son adictos al MDMA, a la microdosificación. Eso me preocupa mucho porque, como el trabajo de Pollan sobre cambiar tu mente, respeto ese trabajo, pero por otro lado, ha penetrado en las culturas. Sí, y no lo conozco, así que no tengo problema en tomar una postura. Así que diré que mi postura sobre eso, es que la narrativa de autores populares, puede expandirse y difundirse tan rápido, que pronto las personas están esencialmente tomando su salud mental en sus propias manos. Y de hecho, tengo gran optimismo por este tema clínico. El uso de psicodélicos, incluyendo MDMA. Matthew Johnson, en Johns Hopkins, está haciendo un trabajo fabuloso en esto.
Y claro, hay otros también, pero esos son entornos controlados, y se está ajustando la farmacología. Y algo que creo que viene, hay varios artículos publicados recientemente en grandes revistas como Nature y Science, etc., donde hay científicos que están removiendo los componentes alucinógenos de estas drogas y descubriendo que aún tienen efectos antidepresivos. Entonces, la experiencia de un psicodélico y los efectos a largo plazo del psicodélico podrían ser separables. Y de nuevo, siempre soy cuidadoso al decir que no estoy ni a favor ni en contra de algo. Solo creo que avanzar con cuidado es lo importante. Estoy de acuerdo contigo, y puedo decirte que el efecto a largo plazo para la persona promedio, para muchos de los que se presentan en nuestra clínica, han malinterpretado los datos sobre el uso de psicodélicos para condiciones de salud mental, creyendo que son seguros, o que cualquiera puede tomarlos en cualquier circunstancia y tener una especie de despertar. Y eso no es lo que muestran los datos, ¿verdad? Los datos provienen de entornos altamente controlados y pacientes cuidadosamente seleccionados. Así que esa es mi preocupación. Claro, y me voy a sentar con Matthew Johnson en algún momento, y hablaremos de esto. Creo que ese cuidado y ese entorno de verdadera atención clínica parecen ser un componente importante. Me alegra que pudiéramos tocar el tema, y estoy seguro de que recibiré muchos comentarios diciéndome que pero creo que es importante explorar las cosas desde todos los ángulos, y eso es lo que hacemos como científicos. Y si Michael Pollan quiere platicar, también podemos hacerlo. Está bien. Disfruté mucho el libro, pero creo que la gente se deja llevar por ideas, no caminan con ellas, corren. Hay un par de cosas más en las que quiero profundizar, pero todas están relacionadas con las redes sociales. Apareciste en El dilema de las redes sociales. Es una película impactante. Creo que muchas personas evitaron ver esa película porque nos muestra lo adictos y manipulados que estamos todos, pero no parece haber cambiado mucho el comportamiento. Tengo que decir que la película cambió mi comprensión y mi percepción, pero no mucho mi comportamiento. Si vemos la adicción como algo que hace nuestras vidas peores, o nos hace menos funcionales en el trabajo y en las relaciones, puedo imaginar una versión de las redes sociales donde me haga sentir más conectado. Digo, este es un podcast después de todo. Publico videos, esto aparecerá en YouTube y también partes en Instagram. Así que, al igual que con el azúcar u otras cosas, tengo que imaginar que necesitamos regular, no necesariamente eliminar, este comportamiento. Quiero hablar de cómo se ve eso, y quiero hablar sobre lo que has mencionado como esta preocupación narcisista que las redes sociales están creando, en la que estamos mucho más conscientes de cómo nos vemos, cómo sonamos y cómo somos percibidos que hace 10 años. Entonces, primero que nada, las redes sociales, ¿qué tan adictivas son realmente? ¿Y cuál es un comportamiento saludable en redes sociales? El primer mensaje que quiero transmitir sobre las redes sociales es que realmente son una droga, y están diseñadas para hacerlo. Se basan en la potencia, la cantidad, la variedad, esas listas interminables, los me gusta, la forma en que todo está enumerado. Lo cual no significa que no podamos usarla, pero necesitamos ser muy cuidadosos en la forma en que la usamos, al igual que debemos ser cuidadosos con el uso de cualquier droga. Y eso significa usarla con intención, y planificar con anticipación, usándola como una herramienta increíble para conectarnos con otras personas, y no ser usados por ella o perdernos en ella. Y por supuesto, las personas van a tener diferentes propensiones a la adicción a cualquier droga, y eso es cierto también para las redes sociales. Algunas personas no tendrán problema en usarla con moderación o de manera adaptativa, y otras se engancharán de inmediato. Y lo clave sobre volverse adicto es que, cuando está sucediendo, nadie que se está volviendo adicto piensa que lo está, ¿verdad? Seamos honestos. Es solo después que decimos, ups, ¿qué fue eso? Bueno, recuerda enviar mensajes de texto mientras conduces. Había todos estos libros sobre enviar mensajes de texto mientras conduces, lo terrible que es. Incluso los gobiernos en gran medida se han rendido. ¿Ves estos anuncios que dicen no envíes mensajes y conduzcas, o cualquier mensaje puede esperar, o no vale la pena morir, pero todos tienen razón? Y si miras a los jóvenes, a los adolescentes, es como si estuvieran cibernéticamente mejorados. Porque el teléfono está ahí, ¿sabes? Es como si estuvieran hablando contigo y enviando mensajes a 12 amigos al mismo tiempo. Y no hay forma de detenerlo. Quiero decir, el genio ya salió de la botella. No vamos a volver atrás. Así que necesitamos averiguar cómo hacer que esta herramienta sea buena para nosotros, y no perjudicial.
y no tengo todas las respuestas ni por asomo. Pero creo que parte de la sabiduría que hemos aprendido al usar otras sustancias también se aplica a las redes sociales, lo que significa que debemos establecer barreras que nos permitan mantener el control de nuestro uso, es decir, no demasiado, no muy a menudo, no demasiado potente. ¿Crees que al volver a la idea de que el día es una unidad manejable de tiempo para la mayoría de las personas, estás diciendo que deberíamos asignar por adelantado 2 horas para permitirnos usar el teléfono y todas sus aplicaciones libremente, o incluso más restringido, permitiéndonos solo 30 minutos al día para publicar y comentar, y luego cerrar completamente? Sí, creo que depende de la persona, y es como una combinación. Hablamos antes sobre tener una comezón y rascarse en la noche. Hemos llegado a un punto con los teléfonos inteligentes en el que la gente los saca sin ser consciente de ello, enviando un par de mensajes de texto sin darse cuenta. Muchos médicos que trabajan en partos dicen que muchas madres no dan a luz sin tener el teléfono en la mano. Y esta solía ser la mano que estaba conectada a su pareja. Esto podría ser un comentario sobre las parejas más que sobre los teléfonos, pero parece que es una especie de manta de seguridad. Sí, de hecho, eso me recuerda que has mencionado. Creo que el teléfono, pero tal vez es nuestra persona en línea o nosotros mismos, nos hemos vuelto algo infantiles en nuestra necesidad. Es como un bebé con un biberón. Así que me pregunto si hemos retrocedido, y creo que hemos retrocedido un poco. En cuanto a nuestro comportamiento en línea, nuestra incapacidad de actuar como un adulto, alguien que puede controlar su comportamiento. Esa es la diferencia entre un bebé y un adulto. No tienes que ser neurobiólogo del desarrollo por mucho tiempo para entender que un organismo joven no puede controlar su comportamiento. Uno mayor sí. Para mí, un organismo maduro, un organismo de años de madurez, que no puede controlar su comportamiento, es un bebé. Es una versión inmadura de sí mismo, y hay neurociencia que respalda esa afirmación. A veces veo mi propio comportamiento con el teléfono, y pienso que soy un hombre adulto. ¿Cuál es el problema aquí? No como comida para bebés, pero estoy actuando como uno con el teléfono, en el sentido de que lo tomo automáticamente. No estoy siendo intencional ni deliberado con él. Necesito un total de 30 días, Ana. Sí, esa es mi recomendación, los 30 días completos para reiniciar. Creo que si estás severamente adicto, recomiendo los 30 días, pero si solo estás un poco adicto, como la mayoría de nosotros, probablemente no necesites tanto. 30 días. De hecho, un solo día no solo sería un reto, sino que probablemente sería suficiente. Mi teléfono está apagado durante segmentos considerables, y eso vuelve locas a las personas. La gente espera que responda, pero no me importa. De verdad no. Y de hecho, me da un poco de gusto porque creo que el punto que intento hacer es el correcto, que no solo es correcto para mí, sino que no veo una cláusula en los mensajes de texto, o correos electrónicos que diga, debe responderse en X tiempo o si no. Así que me tomo la libertad de responder, cuando puedo o quiero, ¿verdad? Esto toca a uno de los grandes desafíos de las redes sociales. A medida que más y más de nosotros, pasamos más y más tiempo en ellas, estamos desviando nuestras energías libidinosas, etc. de las interacciones de la vida real. Así que eso significa que incluso cuando queremos elegir no estar conectados, salimos y no hay nada ahí, ¿verdad? No hay nadie más ahí. Así que creo que nuestro desafío colectivo, y debería ser nuestra misión, es asegurarnos de preservar y mantener las conexiones fuera de línea. Formas de conectar entre nosotros, porque, si no hacemos eso, estaremos muy solos, ¿verdad? Si no estuviéramos en línea. Pero si tienes un grupo con el que puedes estar, ninguno de ellos usando su teléfono mientras están juntos por ese tiempo específico, entonces es maravilloso y liberador. Nadie se distrae, y creo que esa es realmente la clave. Y creo que los jóvenes están descubriendo eso. Están tratando de crear estos espacios, o intentar, digamos, en lugar de hacer un ayuno de dopamina solos, hacerlo con amigos, ¿verdad? Así, el FOMO es menor, el miedo a perderse de algo, porque todos están haciendo el ayuno de dopamina juntos. Así que estos son algunos de los trucos que podemos idear, pero sí, está bien. No permito. Tengo un gimnasio en casa y me encanta hacer ejercicio. Simplemente lo disfruto, siempre lo he hecho, y ya no permito mi teléfono en mi gimnasio. Vivo en un área donde no tengo recepción, como a 2 metros de mi puerta. Entonces ahora todos los paseos con mi perro son solo, y eran aburridos como el infierno. También tengo un bulldog, ¿no le gusta caminar? Es realmente lento, y fue tan aburrido por un tiempo porque estaba tan acostumbrado a tomar llamadas mientras camino, y es súper eficiente. ¿Por qué no haría eso?
Ahora los paseos son una de mis partes favoritas del día porque, ¿y si el teléfono, si recibiera una llamada en uno de esos paseos y trajeran recepción a la zona, me sentiría muy desanimado? Así que puedo dar fe de esto, y no creo que sea adicto al teléfono, pero sí me esfuerzo en regular mi. Sí, entonces esta es la clave. Tienes que hacerlo con intención. Para estar en esa situación, piensa en barreras físicas y metacognitivas literales que puedes poner entre tú y tu teléfono o lo que sea tu adicción, para crear estos espacios intencionales donde no te estés interrumpiendo constantemente, distrayéndote esencialmente, porque realmente creo que, como hablamos justo antes de comenzar la entrevista, estamos perdiendo la capacidad de tener un pensamiento sostenido, ¿verdad? O sea, llegamos a un punto en el pensamiento donde es un poco difícil saber qué viene después. Y es muy fácil revisar tu teléfono o tu correo o buscar algo en Internet. Y entonces nunca tienes la oportunidad de terminar ese pensamiento, que es realmente la fuente de energía creativa y de un pensamiento original, ¿verdad? No solo estás reaccionando a algo. Creo firmemente que o estás consumiendo o estás creando. Y debo mencionar que es importante. Creo en el tiempo neutral. Creo que dormir es genial. Soy un gran defensor del sueño, y he hablado mucho sobre ello en el podcast. Me importa mucho el sueño, y no solo por el desempeño. Simplemente me gusta mucho dormir. Creo que ser un consumidor constante de información visual y de todo tipo puede ser un problema, pero hay fuentes de información realmente buenas en Internet, y definitivamente me beneficio del hecho de que esos canales existan. Preocupación narcisista. ¿Soy un narcisista? Primero que nada, hay un narcisista saludable. ¿Me has pegado? Oh sí, un narcisista muy sofisticado sabría hacer eso. Entonces, hay narcisismo saludable, lo que significa que todos invertimos nuestras energías personales en cosas que nos importan. Y si nuestra competencia en esa área es amenazada, todos experimentaríamos una herida narcisista, y eso es normal y saludable. Pero vivimos en una cultura narcisista. Eso no es novedad. Esta preocupación por el logro individual, el valor propio y la confianza en uno mismo. Y creo que todo eso es alimentado por las redes sociales, donde no solo nos vemos a nosotros mismos, sino también las reacciones de la gente a lo que hacemos, o decimos, con los me gusta y todo eso. Es realmente insidioso y contribuye, creo que en última instancia, a mucha vergüenza personal, porque no estamos hechos para ser individuos flotando por el universo. Somos animales sociales, y probablemente somos más felices, incluso los que son naturalmente contrarios, cuando somos parte de una tribu, ¿verdad? Y si hacemos demasiado para separarnos de esa tribu, creo que el mecanismo correctivo natural e instintivo del cerebro contra eso es el odio hacia uno mismo, y la vergüenza. Es irónico porque la cultura nos dice que si solo logramos más nos gustaremos más a nosotros mismos, pero la verdad es lo opuesto. Creo que cuando las personas alcanzan esos picos de logro personal, surgen cosas como el síndrome del impostor o lo que sea. Estamos en Stanford, rodeados de personas de alto rendimiento, ¿verdad? Algunas personas fenomenales y asombrosas, como tú, y otros colegas míos que siempre me impresionan. Es increíble cómo la media se ha elevado tanto, y también hay personas con trayectorias increíbles para llegar aquí, viniendo de muy poco y logrando tanto. Pero también está la presión, ¿verdad? La manera en que describieron esta carrera el día que conseguí mi trabajo fue con un colega, el fallecido Ben Barris, quien dijo: «Bienvenido a la esquizofrenia, porque nunca vas a poder completar nada sin ser interrumpido». Eso era parcialmente cierto, aunque he creado barreras, y la otra parte. Científico muy exitoso, miembro de la Academia Nacional, etc. Me dijo: «Solo recuerda, es como jugar pinball, nunca ganas. Lo mejor que puedes hacer es seguir jugando». Y pensé: «Vaya, está bien. Y luego solo sigues adelante». Pero creo que al lograr más, no solo los académicos, por supuesto, sino cuando cualquiera logra más, está el disfrute y el logro. A menudo está el deseo de más, pero también está la presión de pensar: bueno, ahora tengo que hacer esto durante los próximos 30 años, aunque me encanta. Es la presión de pensar: bueno, si la montaña es tan alta, ¿cómo llego aquí, aquí y aquí? Y entonces comienzas a echar más tierra para seguir subiendo, y es mucho trabajo. Y creo que la percepción del éxito es que hay un rugido de la multitud, y te deslizas. No te deslizas, solo te dan más cosas que hacer, o tú mismo te das más trabajo. Bueno, lo que creo es que, al menos en mi experiencia de vida, y he escuchado esto de otras personas también, es que ese premio por el que vamos, si lo conseguimos, es tan insatisfactorio, y es el premio que nunca imaginamos, que uno se pregunta: ¿cómo pasó eso? Pero vaya, eso se siente bien.
Y entonces es como un espejismo en un caso, y es como un sí en el otro. Es casi como si la dopamina pudiera crear estos espejismos de que hay un lugar correcto. Y si solo es esa olla de oro, ¿verdad? Eso es. Y creo que esto realmente está relacionado con nuestra discusión anterior sobre llevarlo un día a la vez o prestar atención a ese periodo de 24 horas en tu entorno. Estoy absolutamente fascinado por las maneras en que acumulamos éxito cuando hacemos eso totalmente independiente del deseo de éxito. Está realmente orientado al proceso. Es como, ¿dónde estoy hoy? ¿Cómo puedo hacer que hoy sea un día bueno y significativo, un poco mejor o tan bueno como otros días que he tenido, ajustando y experimentando constantemente con este experimento que llamamos nuestra existencia humana, y cuando hacemos eso, de una manera que es, auténtica, prestando atención y guiada por valores, cualesquiera que sean nuestros valores. Es muy interesante cómo esos días de nuevo se acumulan, y encuentras que, supongo que contribuí con algo de valor allí, pero no estaba tratando de hacerlo. Realmente lo que me asombra es que, hace 20 años, cuando fui a la escuela de medicina de Stanford, hace 25 años, estaba feliz de ser simplemente un buen doctor. Era como, supongo que solo voy a intentar descubrir cómo ser un buen doctor, y estoy aquí para aprender eso. Y ahora veo a estos estudiantes de medicina y son maravillosos. Son brillantes y están atentos a todo eso, pero son como, ¿cómo puedo escribir la gran novela americana, iniciar mi empresa, ir a África, solicitar esa beca? Realmente yo solo estaba tratando de aprender cómo ser doctor, y como dices, es mucha presión para ellos. Y también es una especie de salto extraño sobre la verdadera manera de lograr algo, que no se trata de cómo puedo lograr algo, sino de qué puedo hacer hoy que sea de servicio, ¿verdad? Y luego encontrar eso al intentar ser de servicio. Y al no buscar reconocimiento, a veces puede llevar a lo que la gente llama éxito, aunque no era lo que buscabas. Y es aún más hermoso cuando no es lo que estás tan. Sí, creo firmemente que cuando uno puede alinear su impulso con algún bien mayor, servicio a la humanidad, al planeta o a los animales, lo que sea, es ahí donde surgen las cosas realmente buenas, porque hay mucha reciprocidad. El mundo empieza a apoyarte cuando lo apoyas, y luego te devuelve esa ayuda de una manera que se siente muy bien. Y eso refleja tu generosidad hacia mí respecto a mi libro. Y debo decir que me encanta el libro. No estamos en un trato de negocios, amigos. Es simplemente que escuché a Ana dar una conferencia en mi curso. Quiero aprender más sobre la dopamina. Ella me enseñó, le pregunté si vendría al podcast. Resulta que escribió este increíble libro. Me envió una copia anticipada del libro. Lo leí de un tirón. Es increíble y me encanta. Así que, al igual que la versión de 8 años de mí, ahora con 45, no puedo dejar de hablar de las cosas que amo. Bueno, es increíble, pero debo decir que me ha sorprendido tu generosidad. No es algo que haya encontrado frecuentemente en Stanford, un lugar maravilloso, pero allí hay una sensación general de que si doy algo a alguien más, he perdido algo, lo cual no es la forma correcta de pensar en ello, no es cómo eres tú, ni cómo funciona el mundo, porque cuando damos a otros, recibimos mucho más, pero toma tiempo, y puede que no llegue por ese mismo camino. Lo sé, piensa en la reciprocidad, pero fui guiado por buenos consejeros. Eso es bueno. Creo que simplemente me inculcaron que cuanto más das, mejor es tu vida inmediata. Pero tampoco tengo una visión a largo plazo. Solo estoy emocionado por el libro. Estoy emocionado porque la gente está aprendiendo sobre el cerebro y la dopamina. Debo admitir que, habiendo crecido en la neurociencia, esencialmente no entendía que el placer y el dolor se orquestan de la manera en que lo hacen. Ahora soy muy consciente de ello, y ha cambiado varios de mis comportamientos. Sé que varias personas van a tener preguntas y querrán ponerse en contacto contigo. No estás en redes sociales. Así es, sí, eres fiel a tu ideología, eso es genial. Y la razón de eso es que no podría controlarme. Quiero decir, ese realmente sería mi vicio. La gente es mi vicio, la intimidad es mi vicio, y no podría manejarlo. Así que me fue más fácil no hacerlo en absoluto que intentar moderarlo. Bueno, el libro, como mencionaste antes, y puedo afirmar, tiene cierta intimidad. La gente llega a conocerte a través del libro, así que definitivamente revisen el libro si tienen preguntas sobre el libro, etc. Son bienvenidos a enviármelas. Te protegeré de todas esas preguntas, las filtraré. Ana Dra. Lemke, debo ser formal.
Perdóname, he estado refiriéndome a ti por tu nombre porque somos colegas, pero muchas gracias por compartir esta información. Sé que aprendí muchísimo, y sé que todos los demás van a aprender mucho más sobre la adicción y el lado bueno de la dopamina. Así es. Gracias por recibirme. Ha sido realmente un placer hablar contigo. Perfecto, gracias. Gracias por acompañarme en mi charla con la doctora Anna Lemke. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Por favor, no dejen de revisar su nuevo libro por Dopamine Nation, Finding Balance in the Age of Indulgence **. Pueden preordenarlo en Amazon o en cualquier lugar donde vendan libros. Es una lectura absolutamente fascinante y atractiva sobre la adicción y la dopamina. Si estás aprendiendo y disfrutando de este podcast, síguenos en YouTube suscribiéndote al canal Huberman Lab. Además, puedes suscribirte al podcast en Apple y Spotify. Y en Apple, tienes la oportunidad de dejarnos una reseña de hasta 5 estrellas. Si tienes comentarios o sugerencias de temas para futuros podcasts, por favor ponlos en la sección de comentarios debajo de este episodio en YouTube. Además tenemos un Patreon. Es patreon.com/Andrew Huberman, y ahí puedes apoyarnos en el nivel que prefieras. Por favor, revisa también a nuestros patrocinadores que mencionamos al inicio del episodio. Esa es una excelente manera de apoyar nuestro podcast y nuestra habilidad para seguir ofreciéndote información sin costo sobre ciencia y herramientas relacionadas con la ciencia. Y por último, pero no menos importante, gracias por tu interés en la ciencia.